En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. La inflación y la deuda pública son dos problemáticas económicas importantes que afectan a España en diversos aspectos. En el programa de hoy vamos a explorar en detalle estas cuestiones y su impacto en la economía del país. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Aunque la inflación moderada puede ser beneficiosa para el crecimiento económico, altas tasas de inflación pueden generar consecuencias negativas. Y son las que estamos viviendo actualmente, a nivel mundial, pero lo que nos atañe y lo que nos está perjudicando es a nivel nacional en España. En nuestro caso, la inflación ha sido una preocupación recurrente en los últimos años. Durante la crisis financiera del 2008, el país experimentó una deflación temporal, es decir, una caída generalizada de los precios. Sin embargo, a medida que la economía se ha recuperado, la inflación ha aumentado gradualmente. Uno de los principales desafíos de la inflación es su impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, las personas pueden experimentar dificultades para mantener su nivel de vida. Además, la inflación puede erosionar el valor del dinero ahorrado, lo que afecta especialmente a los jubilados y a quienes dependen de ingresos fijos. La inflación también puede tener un efecto negativo en la inversión y el crecimiento económico. Los empresarios pueden volverse más cautelosos a la hora de invertir si anticipan que los costos aumentarán rápidamente. Esto puede frenar la actividad económica y limitar las oportunidades de empleo. En definitiva, la inflación es muy preocupante para el país. Y hoy, en nuestro programa 19, tenemos a un economista, a un experto financiero y a una persona que ahora dirá a lo que actualmente se dedica, porque os comento que dejó la banca, se dedicaba al sector bancario y llegó un momento de su vida en el que decidió dejar ese trabajo porque estaba viendo que realmente, tal y como estaba montado el sistema y hacia donde estaban enfocados las entidades bancarias, pues no era hacia donde él quería llegar y sobre todo quería transmitir lo que viene a contarnos esta noche. No voy a presentarlo yo, voy a dejar que sea mi compañero Javier Sandalio el que lo haga, pero lo que sí os puedo adelantar es que el programa de hoy es un programa que es necesario que lo escuchéis y sobre todo que compartáis porque lo que viene a contarnos hoy nuestro invitado es un tema que no vais a escuchar en ningún telediario, en ningún programa, y luego entenderemos el porqué, porque esa misma pregunta me la hago yo. ¿Por qué esto que sé que nos va a contar el invitado no se nos ha dicho antes, no se nos quiere contar y no les interesa a las altas esferas que los ciudadanos sepamos este tipo de información? Porque, como siempre se suele decir, al rebaño hay que tenerlo controlado. Así que, como siempre os digo, busquen un rinconcito tranquilo, suban el volumen de sus auriculares y bienvenidos al programa 19 de Parada de Postas, la economía y el patrón oro.
Bueno, Javi, pues hoy tenemos un tema que, bueno, pues es de una importancia tremenda, que llevamos meses incluso viendo tú y yo y hablando fuera de micro y bueno, interminables conversaciones vía WhatsApp y personales, en las que hemos hablado pues de la economía, del oro, de la inflación, de todos estos problemas que no solamente lo dicen los políticos y lo dicen los telediarios, es que nos llega a los seres humanos de a pie y bueno, pues tenemos ese miedo, ¿no? Que nos están diciendo todos los días inflación, 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 vemos que sube la cesta de la compra, vemos que sube el carburante, vemos que todo se está disparando y hoy por fin... Y bueno, pues gracias a ti, Javi, que has tenido bueno, pues este contacto, ¿no? Este amigo, que nos traes a una persona, bueno, que voy a dejar que seas tú quien la presente, pero que la verdad que yo estoy emocionado desde que nos confirmó su asistencia, porque tenía tanta curiosidad por conocer y por bueno, a lo mejor después de la charla de hoy me voy hasta con más miedo, pero espero que al menos me ordene cómo está la situación y bueno, te dejo a ti que presentes a este profesional que nos va a hablar de temas muy interesantes. Sí, Manu, pues muy buena. Mira, la economía yo desde hace mucho tiempo me acerqué a ella pues por temas no profesionales, sino por la facultad. Cuando la estudias, pues empiezas a ver un poco cómo funciona el día a día de los mercados. El problema es que, como bien dices, para muchos suenan términos como inflación, IPC, cesta de la compra, suenan como a chino, no tenemos muy claro el origen de cada concepto, ni qué significa, ni qué repercusión tienen en nuestro día a día. Nosotros sabemos que cada vez los precios son más altos, que cada vez nos cuesta más dinero llenar la nevera, pero no sabemos muchas veces debido a qué. Mm. Entonces, como tú dices, hemos hablado muchas veces de estos temas. Hoy, mejor que nunca, después de lo que ha pasado en Argentina con la elección del ultraliberal Milei, Javier Milei, pues está mucho más en boga este tema. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a poner al tanto de tanto el origen del sistema económico que tenemos actualmente en el mundo, como la evolución que ha ido teniendo durante todos estos años recientes. Así que sin más le damos la bienvenida a Víctor que nos dé luz en este tema tan escabroso como es la economía. Muy buenas, Víctor. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes, Manu. Encantado de estar aquí con vosotros hoy y aportar en medida todo lo que pueda para que tengáis ese conocimiento o esa información de la que hablaba. Muy bien, Ujú. pues bienvenido y nada, yo te voy a dejar que hable, vamos a participar aquí los tres, pero sobre todo tengo muchas ganas de que nuestros oyentes pues estén al tanto de cómo está la situación, sobre todo del origen y del por qué se ha generado, ¿no? Esto que hablan de inflación, que siempre tenemos esa duda, ¿no? Y nos estarán diciendo la verdad, nos estarán engañando aquí, qué tipo de intereses es el que hay. Y yo creo que, bueno, pues directamente, creo que tanto Javi como yo te preguntamos y te decimos que nos hable pues del origen y la historia del dinero, creo yo que será el inicio para empezar a hablar de esto, ¿no? Exactamente, Manu, ahí, como bien has dicho tú, para ponernos un poco en situación del principal motivo que está causando hoy en día esta inflación que está en todos los medios de comunicación, en boca de todo el mundo, porque evidentemente nos afecta directamente a nuestro dinero, a nuestra compra, a nuestra cesta de la compra, a nuestro ahorro. Lo ideal es hacer un poco un repaso de lo que sería el origen del sistema monetario, ¿no? Cómo llegamos al sistema Perdona, monetario Víctor, actual. perdona, Víctor, Sí. preséntate por lo menos para que la Ah, gente vale, sí, sepa hombre. de dónde vienes y sobre todo a qué te dedicas, porque eso Pues es lo más sí, importante para que sepan que... vale, perfecto, hombre. Pues mira, bueno, me llamo Víctor Campos, estuve trabajando en el sector financiero hasta el año 2014. En el año 2014 y viendo y entendiendo realmente el funcionamiento del propio sistema financiero, del propio sistema monetario, decidí dedicarme en exclusiva a la consultoría en metales preciosos, oro monetario principalmente, ¿no? Porque yo consideraba que primero que había mucho desconocimiento en la población en este sentido y notaba o tenía esa necesidad de transmitir esos conocimientos para que la gente supiese realmente qué pasa y por qué pasa, y al final pues lo convertí en mi profesión. Durante 5 años he estado como director comercial de una empresa comercializadora, la más grande de España, y soy cofundador y director ejecutivo de la empresa de realmoney.com, que, como digo, pues
no solamente comercializamos metales preciosos, sino que además damos un servicio de consultoría para que la gente, pues, antes de tomar una decisión, sepa lo que más le conviene. Vale, perfecto. Pues ya habiendo sentado esa base para que todo el mundo sepa que la persona que nos va a hablar, o sea, es un lujo tener hoy aquí a Víctor Campos, porque yo creo que incluso hay gente que dice, pero el oro todavía se sigue comprando a modo, la gente invierte en oro, tal. Claro, personas de a pie, Totalmente. Vale, pues te dejamos que empecemos a hablar por el origen y la historia del dinero. Perfecto, pues mira, para hacer un resumen, vamos a empezar, como tú decías, de dónde viene el dinero, y porque todo el mundo conocemos y sabemos lo que es el dinero. El dinero es eso que nos hace dedicar nuestra vida en un 99%, primero a estudiar y luego a trabajar para conseguir dinero, porque es indispensable para subsistir, pero muy poca gente sabe realmente qué es el dinero, cómo se genera el dinero, cómo se crea y de dónde viene o cuál ha sido su historia. Entonces ya tenemos que partir del año 1500 antes de Cristo, hace ya 3500 años, en la zona de Mesopotamia aparecen las primeras monedas que se consideran dinero, ¿no? Es ese medio de pago o de intercambio para intercambiar diferentes sociedades primitivas, ¿no? Estamos hablando de sociedades primitivas. Exactamente, sí, 1500, en el año 1500 antes de Cristo, pero sí. Incluso antes, aquí estamos hablando de las primeras, que aparecen las primeras monedas, ¿no? Que tenemos, porque hoy en día pues ya existen en diferentes museos y sabemos que esas personas de hace 3500 años ya utilizaban como dinero monedas de oro y plata. Anteriormente había existido lo que era el trueque, ¿no? Pues había un carnicero que quería algo de pescado y intercambiaba un producto por otro, o un servicio por un producto. Lo que pasa que eso pues al final era complicado. Luego, incluso en algunas civilizaciones, como en China hace ya más de 5.000 años, desde la fecha de ahora, imagínate, ya empezaban a usar dinero, pero con conchas marinas, con sal o con otros productos. Pero como digo, en el año 1500 antes de Cristo, hace ahora 3.500 años, en Mesopotamia, empiezan a aparecer las primeras monedas, o sea, el primer dinero basado en metales preciosos, oro y plata principalmente. Claro, esto tiene un motivo que ahora os lo voy a ir explicando poco a poco, pero lo primero que tenemos que saber es qué características esenciales debe tener el dinero, ¿no? ¿Por qué se deja de utilizar el trueque o por qué se utiliza el oro y la plata y no se utiliza otro sistema? Fíjate que estamos hablando de miles de años en diferentes civilizaciones de diferentes épocas y en una parte del planeta como en otra, y todos utilizan el oro y la plata, que eso dice, qué casualidad, ¿por qué será? Claro. Para que podamos utilizar una cosa como dinero o considerar el dinero o decir vamos a fabricar este tipo de dinero, debe tener unas características. La primera, que sea aceptado como medio de pago, eso es indispensable. Si yo quiero utilizar como dinero algo que otras personas o otros países no aceptan como medio de pago, ya por ahí vamos mal, no puede ser. Fíjate tú que incluso en la situación actual que vivimos hoy en día, hay muchos países que emiten dinero que no es aceptado como medio de pago. Todos los países que no están dentro del sistema SWIFT, que llaman, no se acepta como medio de pago. Por ejemplo, tú puedes ya hablar con tu banco y decirle que vas a recibir una transferencia, ya no te digo en bolívares venezolanos, en reales brasileños, y te dice que no lo aceptan. Eso ya pone en evidencia de que todo lo que estamos utilizando hoy como dinero ya no cumple la primera característica, que es ser aceptada como medio de pago. La segunda es que sea una unidad de cuenta y portátil, porque eso sí que es verdad que hoy en día en eso hemos evolucionado, más portátil que nunca, porque a través de un código digital mandamos el dinero a cualquier sitio, que sea fungible, porque los 20 euros que yo puedo llevar en mi cartera tienen que tener el mismo valor que uno de 20 que tengas tú o dos de 10, ¿vale? Entonces eso significa que sea fungible. Que sea divisible y fraccionable, porque también es verdad que debemos poder hacer frente a precios más pequeños de intercambio o de cualquier una compra de un servicio o un producto. Que sea duradero en el tiempo es otra característica, porque si yo tengo algo que utilizo como dinero y lo guardo en un jarrón o donde yo quiera guardarlo, y cuando voy a necesitarlo, voy a cogerlo, ya ha desaparecido porque está evaporado, se ha corrompido, se ha deshecho, evidentemente eso ya no lo puedo utilizar como dinero. Y la más importante de todas, que sea una reserva de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que con el paso del tiempo yo no pierda poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo la capacidad de ahorro, porque me lo puedo permitir por el trabajo, de decir, oye, pues mira, ahora que tengo la capacidad de ahorro, voy a guardar un dinero para cuando los niños sean grandes, que puedan tener, oye, pues para comenzar su vida, para pagar una universidad, etcétera. Y pasan 5, 10 o 20 años, yo no tengo por qué haber pedido capacidad de ahorro o sea, capacidad de adquisición con ese dinero. Con lo cual, que sea una reserva de valor es imprescindible. Ahí ya vemos
que es lo que utilizamos hoy como dinero, hablabas tú antes de la inflación, no cumple esta, yo creo que es la más importante de todas, ¿no? Porque, oye, estamos trabajando para tener capacidad de ahorro, hacemos un esfuerzo para poder ahorrar y ahora resulta que sin moverlo, poco a poco lo voy perdiendo. Entonces, una vez que sabemos todas estas características, como os decía antes, el oro y la plata es, ¿por qué ha sido siempre el oro y la plata dentro del sistema monetario o las diferentes civilizaciones en diferentes épocas, con diferencia de siglos de una a otra, ¿por qué siempre han elegido el oro y la plata? Porque si os fijáis, el oro y la plata conserva y mantiene todas esas características que os acabo de nombrar. Fungible, fraccionable, se admite como medio de pago, reserva de valor. Entonces, ese es el motivo del por qué el oro y la plata han sido la forma de dinero desde hace, como hablábamos, 3.500 años. Qué bien. Pues bueno, yo en cuanto a... claro, a mí se me vienen 1000 preguntas que iremos desarrollando sobre el programa, pero claro, no sé, Javi, ¿tú qué opinas? Pero, por ejemplo, lo que ha dicho de las personas que guardan el dinero, ¿no? Lo típico que se dice, lo meto debajo del colchón. Las personas que estáis trabajando tanto en oro como en plata, ¿no? En metales preciosos, sois partidarios, lógicamente, de que el dinero... Era una pregunta que cuando yo venía hoy de camino aquí para hacer el podcast, decía, quiero preguntarle qué opina él sobre el tema, ¿las personas debemos de ahorrar dinero o debemos de invertir dinero? Claro, mira, ahí he hecho una pregunta que me gusta que me la hagas, porque en estos años que llevo dedicado al asesoramiento y a la consultoría, hay un error de concepto. Exacto. No es lo mismo ahorrar que invertir. Y hay una diferencia muy importante. Invertir, o mejor dicho, mira, ahorrar es, si yo tengo esa capacidad de ahorro que te comentaba antes, poder guardar un dinero para cubrir un objetivo a medio o largo plazo. Pero eso tiene que tener una capacidad de reserva de valor. Eso sería el ahorro. Invertir es poner ese dinero que me puedo permitir perder, ponerlo a trabajar para intentar rentabilizarlo. Entonces, ahí hay un concepto que la mayoría de gente, no tú solo, y me lo he encontrado a lo largo de estos años, tienen ese error. Eso viene causado por la banca, ¿eh? O sea, no es que las generaciones ahora de nosotros, o sea, el motivo del por qué hay ese error de concepto y de diferenciar lo que es ahorro y de lo que es inversión es porque se están comercializando muchos productos de inversión como si fuesen ahorro cuando no lo es. Acordaros de lo que pasó con Caja Madrid y con lo que estuvieron vendiendo a los abuelos como ahorro y que cuando se dieron cuenta los abuelos habían perdido todo su ahorro porque no eran productos de ahorro, eran productos de inversión. Con lo cual hay que tener muy claro esa diferenciación. Claro, ahorrar, pero siempre te dicen, porque cuidado, es que si dejas el dinero ahí y no lo tocas cada vez vale menos. Es que el dinero no debería valer cada vez menos, que ahora os explicaré el por qué. Entonces ya lo que te aconsejan, y con la intención de venderte un producto, evidentemente, es que lo pongas en un producto financiero de inversión. Pero no hay ningún producto de inversión, ninguno, que no tenga riesgo. Y el ahorro no debería tener nunca riesgo porque es el ahorro de una persona. Vale. Ahora fíjate, Manu y Víctor, que lo que estás comentando muchas veces pensamos que donde metemos nuestro dinero está asegurado porque, bueno, si no, no estarían ahí, ¿no? Ya se encargaría la legislación o el gobierno de turno de eliminar ese peligro, ¿no? Pero si os acordáis, a ti te pillaría más joven, pero a Víctor seguramente se acordará la estafa del Fórum Filatélico. En aquel entonces, claro, tantísimas personas que perdieron sus ahorros en un sistema piramidal que era a todas luces ilegal y era inviable. Claro, ese tema, Javier, incluso un poquito más, digamos, está fuera de lo que serían los productos donde yo considero, o de los servicios donde yo considero que la gente debería estar totalmente tranquila, porque ahí la gente invertía en una empresa no financiera, sino que vendía unos sellos que a la vez eran ellos mismos los que ponían el valor al sello. Entonces, pero yo hablaba, por ejemplo, de las preferentes famosas de Caja Madrid. Estamos hablando de un banco. Sí, por eso. Que tiene la plena confianza en un banco. Sí, dime, Javi, perdón. No, sí, que por eso digo que nosotros pensamos que donde invertimos el dinero es seguro porque está ahí y es legal, pero muchas veces, como pasó lo de Caja Madrid, como lo de Forum, como tantas cosas que hemos visto en prensa, que abuelos o personas mayores que con toda la confianza del mundo depositaron los ahorros de toda una vida
lo perdieron porque realmente el sistema donde estaban invirtiendo no era totalmente lícito o no era viable. No, sí que era lícito. Lo que pasa que, como te decía antes, esos son productos de inversión y la persona que pone su dinero en una inversión debe ser consciente de que conlleva siempre un riesgo, siempre. Con lo cual, si tú no tienes aversión al riesgo y lo que consideras para ese dinero es que sea tu ahorro, no debes ponerlo nunca en un producto de inversión. Siempre debes ponerlo en un producto de ahorro. Ese tipo de producto, que son las preferentes de las que hablamos, no era un mal producto, era un producto que evidentemente podían dar una rentabilidad muy alta, pero rentabilidad alta conlleva riesgo alto, siempre. Entonces, ahí creo yo que hubo más un interés oculto que no se comentó o una mala comercialización y como tú dices, pues las personas que pusieron ahí el dinero, muchos de ellos, la gran mayoría, pensaba que lo estaban poniendo en un ahorro que además les iba a dar una rentabilidad buena y confían 100% en la persona que se lo ofrece y ponen el dinero ahí. Entonces, por eso no fue a mayores después de salir el juicio y perdieron el dinero, porque no era ilegal lo que les estaban vendiendo. Si fuese ilegal, habría una responsabilidad por parte de la entidad, pero es que no eran productos ilegales, simplemente se comercializaron o se ofrecieron a personas que no tenían ese perfil, no tenían perfil inversor, tenían perfil ahorrador. Vale. Claro. A ver, yo lo que aquí veo es el oro juega un papel, algo que no veía, digo, tras lo que ha comentado, el oro juega un papel tan importante en la economía y además debido a su valor como metal precioso y realmente actúa como su función es una reserva de valor y además como se utiliza para la inversión. Al final se comercializa en mercado financiero y también se utiliza en la industria de la joyería, que es donde yo realmente siempre he casado el oro, en la joyería y en la serie de La Casa de Papel, ¿no? De que saben los lingotes. Pero que además el oro, lo que sí me estoy dando cuenta es que el oro se considera un refugio seguro, un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y política, como la que podemos estar viviendo ahora aquí y en otros países, ¿no? Claro, al oro de hecho le llaman el antiguo refugio por lo mismo, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, porque al final todo el mundo con sus asesores y bancos que les asesoran a la cabeza, pues intenta mover el dinero para, como hemos comentado antes, no dejarlo en un sitio donde se devalúe día a día y se pierda el poder adquisitivo. Entonces ponen el dinero en vehículos de inversión, de renta fija, de renta variable, compran letras del tesoro, invierten, compran acciones, pero cuando hay incertidumbre política o geopolítica, como puede pasar ahora que ha pasado lo que está pasando en Gaza, o hay problemas donde se ve o se detecta que en el sector financiero, como pasó en el 2008, se está desmoronando, ¿no? Con las hipotecas, los bonos subprime, todo el mundo corre al oro. Eso lo que hace que en esos días haya un repunte en el precio, porque todo el mundo quiere protegerse con el oro. Y yo siempre digo, ¿y por qué no lo hacemos de entrada? ¿Por qué tenemos que ir corriendo a proteger nuestro ahorro cuando las cosas pintan mal? Yo a mis clientes siempre les aconsejo que un porcentaje de su ahorro lo tengan en oro físico. Tú hablabas del oro industrial, de los usos que tiene. El oro tiene muchos usos. Una de las ventajas que tiene, evidentemente, es que es un activo que cotiza en los mercados a nivel mundial, con lo cual, al contrario de lo que hablamos antes de los sellos, ahí no puede haber una cotización que no sea o que dependa de una persona, sino que lo que va a cotizar en los propios mercados. Y hay que diferenciar lo que sería oro industrial de oro monetario y oro papel, que es importante. Tú hablabas del oro de la industria, que es el oro que usan los joyeros y el oro que se usa hoy para muchos componentes de electrónica. Sí. El oro monetario, que es el que tiene la representación del dinero, él tiene unas características muy definidas, solamente se fabrica o se refina en una refinería muy concreta. Aquí en España solamente hay una de oro monetario. Debe estar también homologado por la LBMA, que es la London Bullion Market Association, que es un organismo que además de fijar el precio del oro a nivel mundial todos los días, certifica que esos lingotes son de oro monetario, llevan, como te digo, unas características, unos certificados, una garantía, una pureza que no tiene el oro industrial. Y por último, el oro papel, que es el kit de la cuestión. El oro papel, o denominamos profesionalmente el oro papel al oro que comercializan los bancos, pero que realmente no hay oro detrás del contrato. Bien, entonces lo que hacen es especular con el precio. Vale. El oro papel, claro, tú cuando entras en estas plataformas que hay de inversión, que puedes invertir en petróleo, en oro, en diferentes commodities o en diferentes cosas, ahí tú lo que estás haciendo es comprar un contrato de derechos sobre una cantidad de oro que se supone que está depositado en alguna cámara. Pero no sobre un bien material, vale.
Exactamente, pero lo que está haciendo es especular con el precio. ¿Por qué no está todo el oro depositado en una cámara? Porque los clientes que compran ese tipo de contratos realmente no quieren comprar el oro físico, lo que quieren es especular con el precio. Hoy pongo 1.000 euros y mañana se ha subido el precio, vendo mi contrato y le gano pues la diferencia. Pero no pido el oro físico. Claro, las empresas financieras que comercializan este tipo de oro, pues el oro papel que llamamos, este tipo de contratos, juegan con lo que se llama reserva fraccionaria. Como yo de cada 1.000 contratos que vendo, solamente hay uno que me va a pedir el oro, a los otros 999 el oro no lo tengo, no lo compro. ¿Cuál es el problema de eso? Para que te hagas una idea. Hay mucha gente que piensa que está invirtiendo en oro y lo que está haciendo es poner el dinero en estos contratos de derivados, de futuros, y no pasa nada mientras la gente no pida el oro. Porque, porque para que te hagas una idea, mira, el contrato de futuros más grande del mundo, donde más oro se comercializa, más oro papel se comercializa, es el COMEX de Nueva York. El COMEX de Nueva York vende diariamente en contratos toda la producción de oro que sale del planeta en un año. Ya está, blanco y en botella. ¿Cómo pueden comercializar en un día toda la producción de lo que el planeta produce en todo un año? Y mañana que venden otro planeta otro año entero, es imposible que haya oro detrás de esos contratos. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado a la hora de decir, oye, voy a poner oro dentro de mi patrimonio, o quiero invertir en oro, qué tipo de oro es, si es industrial, si es oro papel o es oro monetario. O sea, Víctor, para hacer un símil, por ejemplo, con el tema del oro papel, podríamos decir que yéndonos a lo mejor a algo que aquí vemos mucho, sobre todo en Andalucía y en Málaga, con la especulación de la vivienda, es como si alguien habla con un constructor y le dice, oye, yo voy a comprar 3 áticos, pero realmente estoy comprando la gestión que tú hagas con la venta de esos 3 áticos dentro de 2 años cuando el precio aumente un 30%. Sí, pero yo no te voy a pedir la llave para usar el ático, ¿no? Exactamente, mira, eso y también para hacerlo, digamos, o trasladarlo a un ejemplo que pueda entender más gente, es como cuando compras los derechos sobre un futbolista, pero no te queda el futbolista. Vale, perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo los derechos sobre ese futbolista, lo dejo que juegue en un equipo X, y ahora cuando ese equipo vaya a venderlo, yo tengo el derecho sobre él, me lo puedo quedar, o si ese equipo consigue venderlo por encima del precio que yo estoy dispuesto a pagar por él, lo vendo y me quedo la diferencia. Perfecto. Sí, súper entendido. Esos son los contratos de futuro. Los contratos de futuro replican un precio, pero no tienes el subyacente, que se llama, que es lo que hay lo que se supone que hay detrás del contrato. Lo único que tienes es el contrato. En base a esa operativa, como digo, pues se venden muchísimos, pero muchísimos más contratos de la materia prima o del subyacente que hay detrás, y ahí juegan pues con esa, como digo yo, con la reserva fraccionaria, con esa comercialización, porque la gente no pide el oro. Entonces hay que tener cuidado, porque yo digo que no sea bueno, o sea, al final es un tipo de inversión, como hablamos antes, pero recuerda, diferencia inversión de ahorro, y el beneficio principal o uno de los principales que te da el oro monetario físico en propiedad, que tengas tú el lingote en propiedad, o bien en tu casa, o bien en una custodia, como debe ser, pero que lo tengas tú en propiedad, es lo que se llama que no tiene riesgo de contraparte. ¿Qué significa que no tiene riesgo de contraparte? Que es dinero en sí mismo. Yo cuando pongo mi dinero en un contrato de futuros de los que hablábamos antes, necesito que una entidad financiera me devuelva mi dinero. Ahí hay un riesgo de contraparte, porque haya una quiebra, porque desaparezca, por lo que sea. Yo cuando pongo mi dinero o cambio mi dinero por un lingote de oro monetario, no necesito que ninguna entidad me devuelva dinero, porque el oro es dinero, la pieza es dinero en sí mismo. Vale. Eso es importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Vale. Javi, sí. Sí, no, quería comentarle a Víctor porque está comentando el tema de en qué momento de la historia el oro deja de ser el respaldo del dinero que tenemos en el bolsillo. ¿Llega un momento? Buena pregunta. Claro, es que fíjate tú lo que acabas de decir, Javi, que es tan evidente, pero yo también en estos años que me dedico a este sector, me he sentado con personas que al decirle que que el dinero ya no está respaldado por oro o por plata, no se lo creen. Dicen, no, hombre, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Banco Central imprime el dinero que le da la gana? Efectivamente. Y me han llegado a decir hasta, o a insinuar como que yo estaba loco. O sea, eso es la ignorancia de mucha gente que todavía piensa. Para resolver esa duda o esa pregunta, nos podemos remontar también un poquito más atrás. Como decía, el oro y la plata siempre había sido la representación del dinero porque conserva todas esas características que hablamos antes. Eso fue así durante miles de años.
Y ya en el año 1100, en el norte de Italia, zona de Florencia, Venecia, empiezan a aparecer los primeros bancos, o lo que se parecería más al banco comercial que tenemos hoy en día, donde unos señores le decían a los ciudadanos, deme usted su oro que yo lo guardo y yo le emito a usted un certificado que puede llevar por ahí, comercializarlo, y con eso, pues, así no tiene que mover el oro para arriba y para abajo y se quita del riesgo. Eso fue en el año alrededor del año 1100, como te decía, y ya en el año 1397 sale la primera gran banca, ¿no? La primera gran banca comercial que se expande por toda Europa y Asia, que es la banca Medici, también italiana, donde vuelven a, como digo, a dar ese servicio al cliente. Usted deme su oro que yo se lo guardo y yo le emito un certificado para que usted mueva y compre y gaste por ahí. En el año 1668, casi 300 años después, sale lo que sería el primer banco central en Suecia, en Estocolmo, que empieza a imprimir lo que sería el dinero nacional en forma de billetes, como los billetes como los conocemos hoy en día. Y esos billetes, si cogemos algún billete antiguo, no hace falta irnos tan antiguo. Si cogemos un billete antiguo de peseta de los años 30, por ejemplo, vemos que pone literalmente certificado. Pues yo, por ejemplo, tengo aquí uno ahora mismo que lo leo literalmente, certificado de plata de 10 pesetas de curso legal. ¿Ves cómo pone certificado? Porque el Banco de España de ese año, que es 1935 exactamente, debía tener esa plata para poder imprimir esa cantidad de billetes. No podía imprimir más billetes de las reservas de metal que tenía. Entonces, lo que nosotros teníamos realmente, lo que tenían nuestros antepasados en ese momento, era un certificado que le daba derecho al portador y al tenedor a un depósito de oro que estaba guardado en el Banco Central, ya sea el de Estocolmo o en este caso el de España. Si cogemos un billete de dólar, que tengo por aquí alguno también, y mira, voy a coger por ejemplo pone en un billete de dólares del año 1922, pone literalmente 10 dólares de plata, perdón, 10 dólares en moneda de oro. Esto es pagable al portador. Lo pone en inglés, pero bueno, la traducción literal sería algo así. ¿Por qué? Porque el portador de ese billete, de ese certificado, tenía el derecho a esa equivalencia en gramos o en onzas de oro depositados en el Banco Central. Eso ha sido así hasta el año, que es aquí la pregunta que me decía Javier, hasta el año 1971. Incluso yo creo que para llegar a este punto, para no dar un salto tan grande, hay que decir que veníamos de esa forma de dinero siempre en oro, que como hemos dicho luego, pues la banca empezó a emitir certificados de propiedad sobre un depósito de oro que el propio Banco Central tenía depositado. Y en todo este tiempo, hasta el año 71, hay que decir que han habido muchos países que han intentado desvincular su moneda del oro, es decir, eliminar esa vinculación o ese derecho y emitir dinero, pues devaluando el dinero. El primero, el Imperio Romano. El Imperio Romano, en su decadencia ya, incluso muchos achacan la culpa de su desaparición a que empezaron a devaluar su moneda. Ellos tenían el denario en oro y en plata, pero empezó a hacer tan grande el imperio, empezó a tener tanto ejército para mantener ese imperio, que empezaron a devaluar su moneda. ¿Cómo devaluaban su moneda? Mezclando las monedas que fabricaban en oro y en plata con otros metales como puede ser el cobre. ¿Qué es lo que pasa con ese problema? Lo que se llama la ley de Gresham, que significa que el dinero bueno hace que se esconda el dinero malo. El dinero malo, lo he dicho al revés, hace que se esconda el dinero bueno. Porque si ya hay en circulación monedas que son 100% puras en oro o en plata, y hay otras que están mezcladas, todo el mundo gasta las que están mezcladas y las que son puras se las guarda. Entonces, como decía, a lo largo de la historia han habido cientos de monedas, o cientos de países que han intentado desvincular su moneda del oro y siempre ha sido un fracaso. Han desaparecido todas hoy en día. O sea, Víctor, perdóname, entonces, para ponerme en situación, o sea, el patrón oro consistía, es que sobre todo me he quedado en cuando has dicho que el billete que tenías ahí a mano, el patrón oro consistía en fijar el valor de la moneda en relación con una cantidad determinada de oro, ¿no? Exactamente, por eso quería hacer ese resumen que acabo de decir ahora, que en este tiempo se han ido intentando desvincular las monedas en muchos países de lo que sería una reserva de valor detrás, una reserva de oro, de plata que sustentase el valor de ese certificado, de ese billete, y todas habían fracasado. Entonces, en el año 1944, en el periodo entre guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, había, pues imagínate, muchos países que lo estaban pasando muy mal. Para que te hagas una idea, Alemania, que fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, su dinero llegó a valer 0. O sea, hay imágenes, si las buscas hoy en día en Internet,
que ves que el marco alemán no valía ni para calentar o para encender una estufa, era papel simplemente. De hecho, los niños jugaban en la calle con el dinero porque Exactamente. Hay muchas imágenes por ahí de esas. Pero una cosilla, cuando decís que el dinero no valía, yo como yo soy del 90, por lo mejor este tipo de cosas me pilla un poco más. Cuando decís que el dinero no valía, ¿a qué os referís? ¿Que ni siquiera se podía utilizar para negociar absolutamente nada? Cero. Mira, tú que eres más joven, la historia más reciente lo habrás visto en Venezuela. ¿Recuerdas hace unos años Venezuela? Tienen un dinero que se llama fiat, que ahora os hablaré de él, que está basado en la confianza, porque no tiene un respaldo de valor detrás, no hay nada que sustente el valor de ese billete, de ese papel, con lo cual, si los mercados pierden confianza en tu gobierno o en tu moneda, lo que tienes en la mano es un papel, porque detrás no hay nada de valor, es un papel simplemente donde el gobierno te da, lo voy a poner entre comillas, unas garantías de que tú con eso vas a poder comprar y vas a poder pagar y vas a poder hacer tus gastos. Pero claro, realmente no hay nada detrás que diga que ese papel que tengo en mi mano tiene un valor. Lo que había hasta ese momento con el patrón oro es que, como digo, por ejemplo, en el año 1944 se reúnen en la ciudad de Bretton Woods los principales países, los más industrializados de este momento del planeta. Y lo que se hace ahí en esa reunión es llegar a unos acuerdos comerciales y financieros para dar estabilidad a todas las monedas. Ahí en ese momento se acuerda fijar un patrón oro al dólar, donde 35 dólares equivalían a una onza. Ahí ya el banco, en ese caso la Reserva Federal de Estados Unidos, podía emitir dólares y el portador de ese dólar sabía que eso valía, que esos 35 dólares valían una onza de oro, porque el Banco de Estados Unidos en ese momento tenía esa onza de oro depositada. ¿Qué hicieron el resto de países? Vincular todo al dólar. Fijaron sus tipos, ¿no? Fijaron sus tipos de cambio con respecto al dólar. Con respecto al dólar, exactamente. Pero para emitir yo aquí, por ejemplo, en España, o la libra en Reino Unido, mi Banco Central poder emitir una cantidad de libras, tengo que tener una cantidad de oro también que lo respalde, con la equivalencia de 35 dólares por onza. Entonces, fíjate tú ya ahí que hicieron una equivalencia. No solamente dieron una seguridad y una estabilidad al dinero, porque le ponían un respaldo de valor con algo de valor real detrás del billete para que no fuese simplemente papel pasado por una imprenta y con la firma de un gobernador, ¿vale? Pero además de darle ese valor, lo que hacían es poner una estabilidad. Y por eso en esa misma reunión se creó lo que llamamos, lo que conocemos, mejor dicho, como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que se puso en circulación para controlar y dar estabilidad a todas las divisas que estaban en ese momento en lo que llamamos la cesta internacional de divisas, ¿no? Que son todas las divisas que hoy en día, como he dicho, tanto en aquel momento como a lo largo de la historia hasta hoy, son las que se necesitan para comercializar en cualquier país del mundo. Por eso os decía también al principio de que ni ahora ni en los últimos años todas las divisas que existen son aceptadas como medios de pago. Solamente son aceptadas como medios de pago las que han seguido unas reglas. Las reglas, vamos a decir, que empezaron en ese 1944 y, como decía antes, eso duró hasta el 1971. Todo fue funcionando de fábula, el dinero tenía una reserva de valor detrás, los gobiernos y los bancos centrales podían emitir dinero en base a esas reservas de oro o de plata que tenían en sus depósitos, pero en el año 1971, en verano, esa fecha, Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam. Entonces, para sufragar esa guerra, para cubrir los gastos que le supuso esa guerra, empezaba a comprar muchos productos y servicios fuera de Estados Unidos que necesitaba y empezaba a enviar los dólares a cambio de esos productos y servicios. Claro, ahí en aquel momento el presidente de Inglaterra, de Reino Unido, y de Francia se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba mandando mucho dinero, muchos millones y millones de dólares a Europa, a Asia y a otros países. Y si nos fijamos en la regla del patrón oro y sabemos las reservas de oro que tiene un país, como en este caso Estados Unidos, ellos vieron ahí que posiblemente Estados Unidos estaba mandando mucho más dólares y mucho más, creando, mejor dicho, mucho más dólares de las reservas que tenían detrás para sustentar y dar validez o garantía a esos dólares.
¿Qué es lo que hizo el señor Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento? Suspenderlo. Romper los acuerdos de Bretton Woods y decir que a partir de ese día no cambiaba $1 por un gramo de oro. Claro, eso, además de romper un acuerdo de ese tipo, en cualquier otra situación y con cualquier otro país, el resto de países lo hacen pasar por el tubo, como se suele decir literalmente, ¿no? Entonces, lo que hicieron el resto de gobernantes es decir, bueno, pues yo tampoco cambio mis monedas por el depósito de oro. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que se genera? Que los bancos centrales imprimen dinero sin tener un respaldo de valor detrás. Desvincularon todas las monedas que existen del patrón oro. Y eso ha sido en los últimos 50 años hasta hoy en día, desde el año 71, que es la pregunta que me hacía Javier. Vale. Claro, ahí si inundas el mercado de dólares, al final, bueno, tu moneda es la referencia, pero al mismo tiempo cuando inundamos el mercado de papel moneda, esa moneda, ese papel cada vez tiene menos valor porque exactamente, no es como el oro. esa es la masa monetaria. Para que te hagas una idea, desde el año 71 hasta el año 2023 que estamos hoy, el dólar ha perdido un 98% del poder adquisitivo, es decir, un 98% del valor. Para hacerlo más entendible, lo que yo podía comprar con $1 en el año 71, hoy necesito $98. Fijaros la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido. El euro en esa época no existía, pero sí que es verdad que la pérdida de poder adquisitivo se ha acelerado. Estamos hablando del 50 años, ¿no? Del 70, o casi, sí, un poco más, 52, del 71 al 2023. Pero para que os hagáis una idea, en el año 71 el dólar, o sea, una onza valía $35. En el año 73, solo 2 años después, la onza ya valía 42. En el año 2000, la onza ya valía $312. Y ahora la onza ha tocado los $2.000. Fijaros cómo en los últimos, de estos 50 años de historia monetaria que estamos hablando, en los últimos 15 o 20 es cuando han perdido el control total de la devaluación de las monedas. Bueno, o sea que, perdona, lo que te iba a decir es, realmente, eso marcó realmente, cuando Estados Unidos suspendió la convertibilidad, que podemos llamar, eso marcó el comienzo del sistema monetario actual, que realmente... Exactamente, ¿no? eso fue un antes y un después. Como tú bien dices, Manu, eso marcó el sistema monetario actual tal como lo conocemos, los que estamos con el aquí, Fondo Monetario, con el Banco Mundial, ¿no? Todo... Exactamente, estamos hablando de que hace 52 años, por eso la mayoría de las generaciones que vivimos hoy en día utilizamos el dinero pensando pues que el dinero es así y se crea de la forma que se crea y no llegamos a valorarlo. Yo siempre pongo como ejemplo a las abuelas de antes, que siempre tenían un poquito de oro guardado en algún sitio, porque ellos sí que saben lo que era el patrón oro y ellos sí que saben que los billetitos que tenían de pesetas en aquella época tenían un respaldo detrás de oro o de plata y eso ya no existe. Entonces, en la medida de lo posible de cada familia, evidentemente, ellos sabían que poner parte de tu dinero en oro o en plata, eso era el ahorro. Eso era para si en un futuro necesitamos cubrir una necesidad o un gasto. Ellos sí que tenían esa cultura, al igual que los alemanes. Para que os hagáis una idea, los ciudadanos alemanes, más de un 90% de los ciudadanos tienen algo de oro y de plata en sus ahorros, en su casa o en depósitos guardados. ¿Por qué? Porque los alemanes de los últimos 100 años han visto cómo su moneda se devaluaba 2 veces hasta cero. Entonces, claro, podemos ver lo mismo en culturas como puedan ser los argentinos, como puedan ser los venezolanos, personas o ciudadanos o países que han visto cómo su moneda ha llegado a valer cero, que no podían ni comprar una barra de pan con 1.000.000 de bolívares, como pasó en Venezuela o en otros países. O sea, a mí la pregunta que me han hecho cuando yo sobre todo a amigos y demás, y a seguidores que son amigos que le decía que iba a tener este podcast contigo, yo siempre cuando tenemos algún podcast así le pregunto oye, ¿queréis que haga alguna pregunta que os inquiete? Claro, tal? claro. Y claro, la típica pregunta que hace la gente, creo que ya la acabo de entender. Me han dicho esta semana me han dicho, pregúntale por qué no se puede imprimir todo el dinero del mundo para que a todo el mundo no le falte el dinero, ¿no? Típica pregunta. Claro, no se puede imprimir ilimitado porque conduciría a la inflación y devaluaría la moneda, ¿no? Exactamente. Cuanto más masa monetaria hay en circulación, menos valor tiene cada uno de los billetes que se emiten. Para que te hagas una idea. Vale. En el año 2008, crisis de la hipoteca subprime, crisis bancaria, crisis financiera, se va el sistema a tomar por saco.
cómo solucionan con qué políticas monetarias solucionan ese problema? Inyectando capital al sistema. ¿Por qué? Porque el capital en el sistema, cuando hay mucho dinero en circulación, el dinero llega a las empresas, el dinero llega a la gente, se incentiva el consumo y se incentiva la productividad, las empresas. Crisis del COVID, ¿cómo solucionan el problema? Dinero gratis. A través del Banco Central de Europa empiezan a expandir la masa monetaria, a crear dinero, a poner dinero en circulación, y eso genera pues que le llegue a las empresas para que no tengan que cerrar, que a la vez mantienen a los empleados, que siguen ganando dinero y siguen consumiendo. Pero eso lo que hace es encarecer los precios, porque cada vez el dinero tiene menos valor. Cuanto más masa monetaria hay, como decía, menos valor tiene cada uno de los billetes que hay en circulación. Vale. Los precios actúan como una esponja. En el momento que empieza a aumentar la masa monetaria, que vamos a imaginar que fuese una piscina, la esponja empieza a chupar agua y empieza a crecer. Eso es como actuarían los precios con respecto a la masa monetaria que hay en circulación. La pregunta de tu amigo es muy inteligente. Oye, pues si hay una máquina que pueden imprimir dinero porque hay hambre en el mundo, claro, porque evidentemente la inflación se le va de las manos. De hecho, ellos, los gobiernos, generan inflación porque, como ahora os comentaré un par de datos, veréis que es totalmente indispensable para tal como tienen ahora ya mismo el sistema y la deuda. Volvemos al COVID. ¿Cómo se generaba o cómo se intentó evitar un cataclismo, ¿no? Con todo lo que pasó debido al COVID? Imprimiendo dinero. ¿Cómo imprimían dinero? El Banco Central daba dinero a las empresas y a los gobiernos a 0% de interés. Lo que hablamos del tipo de interés que han subido. ¿Cómo están intentando frenar la inflación ahora? Subiendo los tipos de interés, frenando el acceso al dinero o encareciendo el acceso al dinero, porque eso lo que hace es que desaparezca masa monetaria. Entonces, ¿cómo volvemos al COVID? Pongo los tipos de interés a cero, dinero gratis para gobiernos y para empresas, aumento la masa monetaria, genero inflación, salvo a las empresas y salvo a los gobiernos, pero ahora lo que tenemos son unos gobiernos con una deuda que da miedo, y no solamente el español, estamos hablando de incluso de Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo ahora un problema con la deuda que tiene, porque incluso estuvieron a punto de hacer un impago de deuda hace unos meses, porque el presupuesto del Estado que tenían no se aprobaba y no podían aumentar el techo de deuda, ¿no? Como hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, desde el Banco Central Europeo nos dicen a España que controlemos la deuda, que controlemos el techo de deuda. ¿Por qué? Porque están emitiendo dinero basado en la deuda. Hoy en día los bancos centrales ya no emiten dinero basado en unas reservas de oro o de plata que tienen detrás, sino que lo emiten basándose en la deuda. Un país en concreto necesita dinero, emite letras del Tesoro, bonos del Tesoro, el Banco Central se lo compra. A la vez que lo compra el Banco Central, evidentemente, también lo compran otro tipo de inversores, pero el dinero, además de generar esa inflación, lo que está haciendo es empobrecernos a nosotros, porque la deuda no la va a pagar el presidente de ahora o el que estaba antes o el que venga después. La deuda se nos queda a nosotros, a los españoles. A mí por ahí se me iba a la siguiente pregunta, que la teníamos aquí pendiente, y claro, yo el otro día leía, no sé si el dato me falla, pero creo que la deuda pública había alcanzado niveles récord, que creo que era el 113% del PIB o algo así, ¿eh? Exactamente, el dato exactamente. Y ahora, sin embargo, ¿no? Decían que se habían reducido las emisiones de deuda previstas para el 2023 y que la OCDE había recomendado a España eliminar las ayudas contra la inflación y aumentar el IVA. Entonces, claro, el Tesoro Público, y ahora el Tesoro Público se ve obligado también a emitir unos bonos que van ligados a la inflación, pero claro, ¿eso cómo nos repercute a nosotros? ¿En todo lo que nos está pasando? ¿De que sube la cesta de la compra? Exactamente. Bueno, la cesta de la compra, lo que hemos hablado, el principal motivo o principal causante del incremento de los precios es la inflación, y el principal causante de la inflación, como hemos dicho, es la expansión monetaria, el imprimir dinero por cientos y por miles y por cientos de miles de millones. Es que hablamos de unas cantidades que es una locura. Para que te hagas una idea, hablabas del PIB. España en el 2022 tenía un PIB de 1.3 billones, con B de Barcelona. La deuda que tiene España en estos momentos, la deuda pública, es de 1.5 billones, con B de Barcelona. Ahora mismo tenemos mucha más deuda de todo lo que produce nuestro país en todo un año.
Pero claro, todo lo que produce nuestro país en todo un año no significa que es el dinero que tiene el gobierno. ¿De dónde saca el dinero el gobierno? De nuestros impuestos. Me comentabas el tema del IVA. ¿Qué le pasa al gobierno? Que cuando aprueban un presupuesto del Estado, para que te hagas una idea, cubren los gastos del Estado más o menos hasta septiembre-octubre. De octubre a diciembre o hasta que se aprueban los siguientes presupuestos, crédito, seguimos pidiendo dinero al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice, no pasa nada, fírmame una letra o un bono y yo te imprimo dinero y te sigo imprimiendo. Al final estamos en una rueda de ratón. El gobierno o los gobiernos necesitan seguir aumentando la deuda, se sigue aumentando la masa monetaria, se siguen poniendo las tasas de interés bajas, que es lo que peor le va a la inflación. Como os decía antes, para frenar la inflación tienen que subir tasas de interés, tipos de interés, y por eso estamos viendo en los últimos meses que si el Banco Central sube los tipos de interés, eso repercute en que no suben las hipotecas, por ejemplo, evidentemente, pero es la única fórmula para frenar la inflación. Pero tampoco pueden subir los tipos de interés hasta el infinito y más allá o hasta donde los pida para que desaparezca la inflación, por el motivo que os comento, porque la gente deja de pagar las hipotecas, la gente que ha comprado los bonos y las letras del Tesoro a 0% y ahora se le están subiendo los tipos de interés, también les perjudica. Al final estamos en una rueda de ratón que no hay más remedio que seguir generando inflación y no hay más remedio que seguir generando deuda para pagar la propia deuda. O sea, es que pedimos dinero para pagar la deuda. Yo muchas veces pongo el ejemplo, tú imagínate de una persona o una empresa que pide un crédito a una entidad financiera y que luego va a pedir dinero para pagarle los intereses a la entidad financiera. Evidentemente te dicen, caballero, cierre usted la empresa porque no va bien. Pero es que todos los gobiernos del mundo están ahora mismo en esa tesitura. España está pagando, para que te haga una idea, solamente en intereses más de 30.000 millones al año y en prestaciones por desempleo 20.000 millones. Gastamos más en intereses, no en pagar el principal de la deuda, no en pagar esos 1.5 billones, sino solamente en pagar los intereses, gastamos más dinero de lo que gastamos en prestaciones por desempleo. Claro, el problema que también tiene la deuda, sí existe en muchos países, pero el problema que tenemos en España es que nuestro tejido industrial, nuestro músculo empresarial no es el de Japón, que por ejemplo tiene también una deuda bastante importante, o la de Estados Unidos. Pero ahí hay una diferencia, Javier, ya que nombras Japón. La deuda de Japón normalmente está comprada por entidades japonesas, ¿vale? Claro. ¿Qué quiere decir? Que cuando el gobierno de Japón emite letras del Tesoro, emite bonos para ese dinero que necesita, que hemos hablado, para cubrir sus gastos, emite deuda, pero la compran los propios bancos japoneses y los propios inversores japoneses, a diferencia de nosotros, que normalmente nos la compran los alemanes, los holandeses, etcétera. Por eso, recordáis partes de la historia reciente donde en Bruselas, en Europa, se nos echaban al cuello los alemanes tanto a nosotros como a los italianos o a los griegos. ¿Por qué? Porque la deuda que nosotros emitimos normalmente, o mucha de ella, mejor dicho, perdón, la están comprando estos países, inversores y bancos de estos países. Y por eso nos obligan, que dice, bueno, pero ¿quién es, me lo voy a inventar, el gobierno de Alemania para decirnos a los españoles que nos apretemos el cinturón y que dejemos de gastar por encima de nuestras posibilidades? Porque tienen miedo que no le paguemos la deuda que le debemos, porque ellos han puesto dinero y ellos tienen los bonos y tienen las letras del Tesoro. Entonces, ellos, las entidades que han puesto ese dinero, que se lo han dejado a nuestro gobierno, ahora lo que quieren es no solamente cobrar los intereses, sino también asegurarse de que en un momento dado, cuando venza ese bono, le vamos a devolver el capital. Vale. Y otro problema que también se ha dado, creo yo, en esta crisis del COVID, que también se ha unido al sobrecalentamiento de la economía, es la globalización. Porque cuando se ha parado se pararon las exportaciones por culpa de que se cerraron tanto las rutas marítimas como aéreas y demás, es que se daba el caso que cuando se abrieron los mercados había un buque que venía a lo mejor cargado hacia Europa, pues, ¿qué te digo?, de chips, y en mitad del trayecto el barco se daba la vuelta y se iba para otro país que pagaba más que el país que compraba de origen. Entonces eso también hizo calentar más todavía la economía, ¿no, Víctor? Porque... Exactamente, hay una guerra comercial y ahí sí que es verdad que hay el mundo, aunque tenemos ahora mismo un sistema que está globalizado, que por un lado pues tiene muchos beneficios, pero por otro lado la parte negativa es que esta globalización también actúa como el contagio de un virus. Cuando hay algo negativo, pues corre
de una parte del planeta a otro. Volvemos al tema de las hipotecas subprime, los bonos basura del año 2008 en la banca de Estados Unidos. Revienta allí el problema y al final acaba en una crisis en todo el planeta, ¿no? Por esa globalización que dices. Y en ese sentido hay una guerra comercial que está dividiendo el planeta en dos grupos, que es el grupo de Occidente, donde estamos nosotros, los europeos, Estados Unidos y algún otro país, y el grupo llamado de los BRICS, ¿no? BRICS serían las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica. Ahí, ahora, si queréis, o extendo hacemos un poquito más extensiva quién son y qué representa ahora en este momento esa situación. Vale, yo lo que, claro, con razón ahora ya empiezo a entender cosas de que se ve mucho que en la actualidad algunos bancos centrales están aumentando sus compras de oro y además a un ritmo súper acelerado, sí, y además... Récord. Llevan año 2022 y lo que llevamos del 2023 han batido el récord histórico de compras desde que existen los bancos centrales. Y ahora, si queréis, os doy algún dato más. Y cuando... a esto, porque ese dato es importante. No, y sobre todo, me voy a lo que venimos hablando en todo, lo que vienes comentando en todo el podcast, porque si decimos que ya el patrón oro, por así decirlo, o el oro en sí, no forma parte de la moneda, si por ejemplo un país como Rusia, en el que la Unión Europea le ha impuesto tantas sanciones, si Rusia compra mucho oro, al final se está guardando las espaldas para decir, sí, tú me pones sanciones económicas, pero yo como tengo mucho oro, ¿no? Por ahí eso puedo lo que compensar. ha hecho, eso acaba de dar la clave, Manu. Eso es lo que ha hecho acelerar las compras de oro por parte de los bancos centrales. ¿Recordáis cuando estalla la guerra de Ucrania? Lo primero que se le hace es un embargo a Rusia y se le confiscan todos los dólares que tiene y todo el dinero que tiene fuera de su país. Pero Rusia no ha dejado de funcionar. La gente decía, bueno, ahora ya está Rusia, va a tener que parar porque es que ahora está... que no, ¿por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de oro del planeta y tiene a ese grupo de los BRICS, junto a Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, algún país de África, algún país de Latinoamérica, países que ahora han pedido que a partir del 1 de enero se unen a este grupo de los BRICS, donde están comercializando con oro directamente. De hecho, están especulando, están hablando, se oyen ya voces de que estos países están haciendo un acuerdo para tener una moneda común, con el fin de poner fin a esa comercialización globalizada que hablaba antes Javier, que está controlada por el dólar y por los amigos del dólar. Vale. Joder, además de tener una moneda fuerte, que no la puedan embargar y que los mercados confíen en ello. Por poner un ejemplo sencillo, si yo tengo una moneda, sea el dólar, sea el euro, sea la libra, que no tiene un respaldo de valor detrás y que se devalúa diariamente, pero hay un país o hay otros países que emiten una moneda que tiene un respaldo de valor detrás, o bien con materias primas, o bien con oro, o bien con cualquier otro algo de valor detrás, ¿qué moneda va a generar más confianza en los mercados? ¿Esa o la que se devalúa? Evidentemente esta. Y de ahí también el motivo del por qué a lo largo de estos últimos 20 o 30 años han habido países de aquellos que eran enemigos de todo el planeta y que han acabado con ellos, como pueda ser Irán o Irak. Irak tenía una de las reservas de oro más grandes del mundo, Libia también, y Libia, entre otras cosas, decía que estaba trabajando para crear una moneda africana respaldada en oro. No tenemos que recordar lo que hicieron con Libia y con su presidente. Al final se los quitan de en medio porque una moneda de ese tipo, claro, estamos hablando de países relativamente pequeños para lo que es la OTAN y Occidente. Ahora, un grupo BRIC, como os decía, donde ahora mismo, o sea, fue un grupo que han creado, como os decía, estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que ahora mismo están llegando ya peticiones para unirse a ellos de países como Arabia Saudí, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán, entre ellos Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Sobre eso que hablabas de Rusia, cuando llegaron los embargos a Rusia, llegaron a un acuerdo el gobierno ruso y el gobierno de Emiratos Árabes para venderles petróleo, pero a cambio de que pagasen en oro, no en rublos. De hecho, hubo un momento donde incluso salió a hablar el presidente Putin diciendo que las personas o los países que aceptasen los rublos estaba dispuesto a canjear, no me acuerdo si era algo así como 55 rublos por 1 gramo de oro. Exacto. Vale. Hay un concepto, Víctor, que seguramente lo habrán escuchado nuestros oyentes. Me gustaría, porque antes hablaba de los impuestos y hay dos
dos conceptos que escuchamos mucho en la prensa, que uno es la presión fiscal y el otro es el esfuerzo fiscal. La diferencia que hay entre uno y otro, porque el esfuerzo fiscal entiendo que es lo que supone para la población el pagar los impuestos, pues se decía que... Viene a ser lo mismo, Javier, cuando si se puede decir de una forma u otra, el esfuerzo fiscal es evidente, el esfuerzo que nosotros tenemos. O el nivel de gasto público, ¿no? Exactamente, para pagar tus impuestos, y la presión fiscal es la presión que se somete a las empresas también y a la población para pagar esos impuestos. Aquí en España tengo que decir, y yo como empresario, que de verdad hablamos muchas veces, o mejor dicho, salen en las noticias empresas y profesionales, ¿no? Famosos deportistas, como hemos visto alguna vez, que se van y ponen su residencia, su domicilio fiscal, o sea, su residencia, su domicilio fiscal fuera de este país. Pero es que la presión que hay es brutal. Pero volvemos a lo mismo, es que no nos queda otra. Es que para seguir pagando la deuda que tienen, que además es una deuda que crece por día miles de millones, es una locura, no le quedan otra que poner presión fiscal sobre los ciudadanos y sobre las empresas. Entonces, por eso decía yo antes que estamos en una rueda de ratón. O sea, esto no tiene una solución, desgraciadamente, ¿no? Me gustaría decir otra cosa, pero no tiene una solución que pinte bien para nosotros, para los ciudadanos ni para las empresas de este país. Entonces, yo entiendo que la solución para la inflación, para la inflación entiendo que pueden ser controlar la oferta monetaria, las políticas fiscales, pues implementar unas políticas fiscales que sean responsables y luego que haya una estabilidad política, porque se está viendo que en las inestabilidades políticas es donde se especula y donde se incrementa la inflación, ¿no? Tú hablabas antes de que habías leído por ahí de que los bancos centrales estaban comprando mucho oro. Sí. Está llegando, claro, los bancos centrales y los gobiernos que tenemos en Occidente, no solamente en España, ellos no pueden ser alarmistas, no pueden salir a la tele dando todos los datos que realmente tienen, ¿no? sobre la situación, porque la gente se echa a la calle. Y aquí en España pues no somos tan propensos a ello, pero hay países que en cuanto le toca un poquito la economía se echan a la calle y arde, por ejemplo los franceses, ¿no? Que los tenemos aquí al lado, tienen ese carácter. Entonces, ellos tienen datos, evidentemente, y tienen conocimiento sobre hacia dónde evoluciona todo, que no salen a decirlo, pero hay ese dato, esa prueba que tú decías antes, que yo la considero muy evidente. ¿Por qué después de 50 años, donde han eliminado el patrón oro, donde los bancos centrales eran vendedores de todas las reservas de oro que tenían? Aquí en España, por ejemplo, por ponernos de ejemplo nosotros, el gobierno de Zapatero con el ministro de aquel momento, que era Pedro Solbes, vendieron la mitad de las reservas de oro que tenía el Banco de España, que está allí en Cibeles, debajo de la fuente que tenemos en Madrid, justo ahí debajo tienen el depósito, vendieron la mitad por $200 la onza. Fijaros, está hoy en 2.000, negocio del año, pero eran las políticas de los bancos centrales y de los gobiernos que aprovechaban ese oro que tenían en reserva porque no lo necesitaban para imprimir el dinero o para crear masa monetaria, y pues se lo gastaban en lo que ellos consideraban. Entonces, hemos vivido 50 años donde desde el año 71 hasta el año 2008 los bancos eran vendedores netos. Todos los años se vendía más oro por parte de los bancos centrales del que compraban a nivel mundial. El año 2008 ya cambió la tendencia. Ahí apareció el grupo de los BRICS y empezaron a comprar oro por toneladas. El grupo de los BRICS. Y en estos años que han pasado del 2008 a ahora, se ha ido aumentando, y tal como se ha ido devaluando y se ha visto toda la situación que se ha creado, todos los bancos centrales están comprando más oro que nunca. En el año 2022, como os decía, las reservas de los bancos centrales aumentaron más que nunca en la historia de los bancos centrales. Han pasado de ser vendedores netos de oro a ser compradores netos de oro. Se especula, se habla, podréis encontrar en internet alguna información referente a que algunos consideran o creen que lo que están haciendo es prepararse para volver a un patrón oro, que sería lo lógico, porque ellos tontos no son, ellos saben, y hay economistas que se les denomina, por ejemplo, los de la Escuela Austriaca de Economía, que han defendido siempre el patrón oro. Entonces hay mucha gente profesional, con mucho más conocimientos que yo, evidentemente, que saben de los beneficios que tiene volver a un patrón oro y que no tenían que haber sido nunca. Entonces se especula con que se estén preparando los bancos centrales para tener o para volver a ese patrón oro.
Yo, sinceramente, ahí lo veo, y es una opinión mía personal, pero lo veo complicado por una sencilla razón. Tenemos tal masa monetaria repartida en el planeta que para volver a un patrón oro, es decir, si yo ahora tengo oro y quiero que los euros, ¿no? Soy el Banco Central Europeo y quiero que los euros tengan un respaldo de valor con el oro que tengo detrás, el oro debería estar a $50.000 la onza, porque el oro que hay es el que hay, no se puede fabricar como los billetes. Y la masa monetaria que han puesto es tan bestial que ahora o eliminas masa monetaria, que eso significa hacer desaparecer dinero del sistema y el propietario de ese dinero no va a querer que desaparezca, como es normal, o aumento el precio del oro para que con la cantidad de oro que hay en el planeta pueda cubrir la masa monetaria. Como os decía, esa situación generaría que el oro debería estar a $50.000 en la onza. Eso lo veo complicado, pero sí que pienso que el motivo de la compra esta brutal que estamos siguiendo los últimos años, sobre todo los últimos dos, del aumento de las reservas de oro por parte de los bancos centrales, es porque genera confianza en su moneda. Si yo emito una moneda, acordaros lo que os he dicho antes de Rusia, si yo emito una moneda, el euro, el dólar o la libra, la que sea, y mi banco central que emite esta moneda tiene unas reservas de oro grandes, aunque no tenga una equivalencia, yo lo que estoy diciendo al mercado es que tengo garantías de pago, porque tengo propiedad de un activo que garantiza toda esa masa monetaria que estoy repartiendo. Entonces, eso sí que creo que puede ser que se esté aumentando las reservas de oro para generar y dar fortaleza a las monedas que se les están llegando a devaluar a una velocidad brutal. Vale. Javi. Yo te quería hacer una pregunta como empresario. Cuando hemos estado hablando de la deuda que tiene España ahora mismo, cuando ¿Sí? ves que sostenemos los españoles, los ciudadanos, sostenemos la mastodóntica burocracia que tiene España, ahora mismo ha salido un gobierno nuevo con 22 ministerios, ya digamos la duplicidad de competencias que hay por las comunidades autónomas y el gobierno central. Tú como empresario, y después de haber hablado lo que hemos hablado de la presión fiscal que hay, ¿tú entiendes que es de sentido común la situación o la organización? Yo creo, amigo Javi, que eso no lo entiende nadie. O sea, eso nada más que lo entienden ellos y lo hacen porque les da la gana. Entonces, sinceramente, y para no politizar, hablamos de los políticos que hablemos a lo largo de sé que son los dos, época. Son los dos. Fijaros que todos hacen al final lo mismo. Vienen para 4 años, intentan sacar lo que pueden, no son conscientes y no trabajan realmente por el problema que tenemos los ciudadanos y las empresas. Y yo creo que les da igual, porque hay veces que los ves decir una cosa que queda grabado y luego al tiempo lo ves que se contradicen ellos mismos y dice, pero es que de verdad al final es así de triste y de lamentable, pero es la clase política que tenemos y cuando ves estas cosas, como tú me decías, yo no es que no lo entienda yo, que es evidente que no lo entiendo yo, pero es que yo creo que no lo entiende nadie. No entiende nadie cómo teniendo esa presión que tenemos, ese gasto que tenemos, el déficit que tenemos, que significa que no llegamos con los presupuestos que tenemos para el año a llegar a cubrir los gastos mínimos que tenemos al año y empiezan a aumentar gastos en cosas como, por ejemplo, lo que comentabas de los ministerios, pero empiezan a reducir gastos en la sanidad, en la educación y en las cosas que realmente creo que son lo que nos importa al resto. Al final, lamentablemente, como decía, no quiero politizar, pero tenemos una clase política que deja mucho que desear para ser lo más correcto posible, porque se me ocurren palabras un poquito más, más desagradables. Sobre todo porque realmente para reducir la deuda pública, yo creo que uno de los puntos más importantes debería ser controlar y reducir el gasto público, sobre todo priorizando en programas y proyectos que sean eficientes y eliminando gastos innecesarios. Y al final, 22 ministerios, yo creo que es de todo menos un gasto necesario. Así que exactamente. Por eso digo que al final, si te fijas en esto o en los otros o en los que hemos tenido últimamente, no ves estas cosas y piensas, es que realmente no miran por nosotros, es que les da igual. Es que ellos vienen aquí a lo que vienen, a estar 4 años, a coger luego una pensión, a colocarse luego en una empresa de estas giratorias, de puertas giratorias como llaman, pero no piensan realmente, porque tontos no son gente formada, son gente espabilada y gente lista, que lo que nosotros estamos pensando ahora, ellos no es que no lo piensen, claro que lo piensan, pero por eso digo yo que lo que veo es que les da igual. Es que no, entonces tú bien lo has dicho, tenemos un déficit, señores, vamos a trasladarlo a la microeconomía, no a la macroeconomía. Una familia que no llega a final de mes, pues lo que tiene que hacer es reducir sus gastos, lo que no puede hacer es encima incrementarlo. Pero ¿qué pasa?
como tenemos unos bancos centrales que le dicen al gobierno de turno, no se preocupe usted, señor, ¿cuánto necesita para llegar a acabar con sus gastos del año? Necesito emitir deuda por 50.000 millones. Es que hablamos de millones como el que habla. Que recordad que la deuda que hablaba antes era 1,5 billones. Es decir, 1.500 millones de millones. Eso es una locura. Eso es una locura. Entonces, ves estas cosas y dices, no estamos en buenas manos, señores. Víctor, pues a colación de lo que estás hablando, era lo que yo te quería preguntar ahora, es justo esto. Es, Víctor Campos, como profesional en esto, ¿qué le dice ante la situación que estamos viviendo a nivel guerra de Rusia, el conflicto de Gaza, todo lo que se está hirviendo y estamos viendo que está soltando pompitas de qué puede pasar y de la inestabilidad que estamos viendo en España sobre todo, porque al final lo que más nos repercute todo, pero al final, bueno, te fijas más en España. Víctor Campos, ¿qué le dice a sus amigos, familiares y clientes? Mira, yo lo primero que digo, y ya lo he comentado antes, de que lo más inteligente no es huir a protegerte cuando ves que viene el lobo, sino estar protegido siempre. Si hacemos memoria de lo que hemos ido hablando en este rato, el oro tiene varios beneficios muy importantes. El primero, hay que recalcar siempre que yo no tengo una bola de cristal, yo no sé cuánto va a valer el oro mañana o va a valer dentro de 10 años. Pero sí que es verdad que es un activo que tiene un histórico muy largo para atrás. Y podemos mirar un histórico desde hace 50, 20, 100 años para atrás y siempre ha protegido el poder adquisitivo, es decir, siempre ha protegido de la inflación. Hablamos antes de que el año 1944 $32 equivalían a una onza de oro. En aquella época, con $32 te comprabas un buen traje en un buen sastre de Nueva York. Hoy en día, esa misma onza de oro vale $2.000. Hoy, con esos $2.000 también te compras un buen traje en un buen sastre de Nueva York. ¿Ves dónde está esa evolución del oro o esa protección del oro a lo largo del tiempo? Por eso siempre es aconsejable que la parte de mi ahorro, no inversión, ese dinero que yo quiero proteger para cubrir una necesidad que pueda tener a medio o largo plazo, o para un objetivo a largo plazo, medio plazo, como puede ser la jubilación, es conveniente tenerla en oro físico en propiedad, porque la otra gran ventaja que da el oro físico, el oro monetario en propiedad, es que no tiene riesgo de contraparte. Si yo tengo mi ahorro en un producto financiero con el consiguiente riesgo, o lo tengo dentro del sistema financiero en una cuenta de ahorro, o lo tengo en acciones, o lo tengo en un plan de pensiones, el riesgo de contraparte, recordad que significa que necesito que esa entidad a la cual yo le he depositado mi dinero me lo devuelva. Y mientras tanto lo tienen controlado ellos y por consiguiente lo tiene controlado el gobierno, Hacienda y todo el que tiene control sobre eso. Si yo tengo oro físico en propiedad fuera del sistema financiero, custodiado por mí o en una cámara de seguridad, que las empresas que nos dedicamos a esto ya damos esa opción a los clientes, claro, además de protegerme el poder adquisitivo, pase lo que pase en el futuro, y que ojalá se arreglen todos estos problemas de los que hablábamos, pero como os he dicho, ¿para qué vamos a ir a protegernos cuando vemos venir al lobo? ¿No sería más inteligente protegernos siempre? Si además a esto le sumamos, como hemos visto, que en los últimos años, 2 años ya, sobre todo los 2 últimos años, llevan muchos años comprando y acumulando oro por toneladas, pero los 2 últimos años ha sido de récord brutal, por toneladas, por cientos de toneladas, todos los bancos centrales. Si los bancos centrales, que son los que emiten la moneda, ese euro, ese dólar o esa libra, que son las que quieren que utilicemos en nuestro día a día, ellos, en vez de tener y aumentar sus reservas en la propia moneda o en otras monedas fiduciarias de países amigos, lo que están haciendo es desprenderse de esas reservas de divisa y aumentar las reservas de oro. Yo, evidentemente, desde la humildad, porque no tengo los conocimientos que tienen esta gente, pero si ellos lo hacen, yo creo que sería inteligente copiarlo. Para irnos al tema práctico y para que cualquier amigo o amiga que nos esté escuchando ahora mismo en el podcast, alguien, por ejemplo, te pongo un ejemplo, alguien que coge una herencia ahora de 80.000 euros, tampoco nos vamos a poner tan alto, 80.000 euros, y dice, bueno, yo estos 80.000 euros no me hacen falta mismo para nada porque tengo mi trabajo, tengo una economía saneada, pero estos 80.000 euros, el del banco me ha pegado en la puerta porque sabe que por el fallecimiento de fulano he cogido tal herencia y me está ofreciendo tal cosa. En el momento que te llega la cuenta te está llamando. Exacto.
Exacto, por eso te digo. Entonces, esos 80.000 euros, Víctor Campos está comentando que los 80, los 50 o lo que el cliente quiera, lo invierta en oro físico, es decir, en un lingote, ¿no? Vamos a ponernos que es un lingote, o dos, o tres, los que Claro, sean. mira, lo primero hay que ser consciente siempre de tener un buen consultor, ¿vale? Sí, por Yo supuesto. siempre aconsejaré tener un consultor, que los que nos dedicamos a esto no cobramos por ese servicio de consultoría. Al final, Pondremos, tú tienes perdona, que Víctor, vender. pondremos el enlace de la página web vuestra, Vale, perfecto. tanto en YouTube como en Sin, iVoox y en Spotify, sin para que problema, la persona claro. que quiera pueda hacerlo. Nosotros, como yo siempre digo, el servicio de consultoría que damos no lo cobramos. Evidentemente, luego incluso hay veces que nos asentamos con personas, le asesoramos, le aconsejamos y luego toma otra decisión. Entonces, ahí no hay ningún coste ni sobrecoste. Cuando esa persona, si decide poner oro dentro de su patrimonio o poner parte de su patrimonio en oro físico o en plata, el precio del mercado es el precio medio del que se vende en cualquier empresa. Entonces, siempre lo importante es tener un buen consultor para saber cuáles son tu perfil y tus necesidades, ¿vale? Para poderte dar una buena estrategia de compra, con también darte otros servicios como puedan ser la liquidez inmediata en el caso de que necesites vender. Entonces, ahí lo que se le hace a cada persona es prácticamente un traje a medida. Hablabas de importes grandes, ¿no? Que suelen ser, pues eso, una herencia, un ahorro que ya tengo, que evidentemente tiene esos beneficios y que hemos hablado antes, tenerlo en oro, pero también existen, por ejemplo, muchas personas que hoy en día están ahorrando pues para, por ejemplo, un objetivo a medio o largo plazo, como puede ser la jubilación, que lo que están haciendo es, en vez de poner 100 o 50 o 150 euros todos los meses en un plan de pensiones, lo que hacen es una planificación de compras de metal mensual, donde todos los meses van comprando mensualmente una cantidad de metal, bien oro o bien plata, y cuando llegue ese momento del objetivo, volvemos al ejemplo de la jubilación, lo que le haremos los consultores, de los cuales dependa esta persona, es planificarle las ventas. Entonces, todo ese metal que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, además de tener ese beneficio de la protección de la inflación de esa parte de su ahorro, el beneficio del riesgo de contraparte, que no tiene riesgo de contraparte, pues lo que está haciendo es que se le vaya revalorizando y no pierda poder adquisitivo del dinero que va poniendo en oro o en plata. Entonces, hay muchas opciones diferentes, tanto para personas que tienen ahorro ya y lo que quieren es protegerlo, como hemos hablado, personas que tienen ahorro y además de protegerlo quieren tener una liquidez, como puede ser una persona que ya se jubila, hace una compra inicial de metal, una compra inicial de oro físico en propiedad con todos los certificados y todo lo que hemos hablado, y lo que le hacemos es una planificación de ventas mensuales para que ese ahorro que tiene le vaya dando un ingreso recurrente mensualmente que complemente la pensión que le haya quedado. O, como ejemplo, el último que hemos hablado, de ese personal que no tiene ahorro, pero que quiere generar un ahorro para un futuro. Perfecto. Lo puede estar generando con una solución de esta que te comento, que es un programa de compras periódicas de metal. Claro, yo es que yo vengo del sector, bueno, me dedico al sector de los seguros y he estado durante 10 años en una de las compañías más importantes de España, y yo he vendido tanto seguros de ahorro como de inversión, ¿no? Y claro, yo desconocía esto que acabas de comentar, que es muy interesante, porque esto ya nos puede venir bien a cualquier persona. Es decir, yo vendía los PIAs ahorro, ¿no? Que se llamaban. Los PIA y los Unit Link, que suelen ser lo que se vende en las compañías de seguros. Exactamente. Y era, pues la persona se le decía, oye, ¿cuánto puedes ahorrar? 60 euros. Pues 60 euros todos los meses. Estás comentando que una persona que tenga 0 ahorro en su cuenta puede decir, oye, yo en vez de meterlo en un PIA o meterlo en tal, puedo invertir 60 euros, invertir realmente o comprar... comprar oro. Ahorrar, pero ahorrar con un sistema de acumulación de metal en propiedad. Existe, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que en ese sentido la sociedad tiene más conocimiento en ese sentido del oro, existe desde hace más de 30 años. En Estados Unidos existe lo que se llaman, ellos le llaman IRA, ¿no? IRA, que es que de la cotización que tú cotizas todos los meses en tu trabajo, una parte el Estado decide dónde lo va a poner para generarte una pensión en un futuro, pero otra parte de esa cotización tú decides dónde quieres ponerlo. Entonces el Estado te da varias opciones donde poner eso y tú eliges, y una de ellas es la compra de metal físico, oro y plata. Entonces durante el tiempo laboral que tú estás trabajando vas acumulando oro y plata, y cuando te jubilas lo que tienes es una cantidad de metal físico en propiedad.
Y a partir de ese momento lo que hace es planificar las ventas con una empresa, con un gobierno, como puede ser el Estados Unidos, o con una empresa como la nuestra aquí en España. A ver, con todo lo que estás comentando, el oro que tiende a mantener su valor a lo largo del tiempo, que además sirve como cobertura contra la inflación y encima que es considerado un activo súper seguro en los tiempos de incertidumbre económica, yo creo que está súper claro que... Y es más... Pero incluso, Manu, la rentabilidad que ha tenido recientemente es más alta que la de los fondos de inversión. Pero Javi, ¿esto por qué nadie nos lo cuenta? Y también te lo pregunto, ¿no? ¿Esto por qué nadie nos lo quiere contar, no? Si recordáis cuando hemos comenzado la charla esta de hoy, lo primero que he dicho, que después de haber trabajado en el sistema financiero y conocer cómo funciona todo, dije, yo me tengo que dedicar al oro y principalmente... me moría por transmitir todo este conocimiento a la gente porque me encontraba, pues lo que tú acabas de decir ahora, esto es porque no me lo han contado antes. Total. Yo incluso todavía cuando hablo con algunas personas y le digo a qué me dedico, me dicen, bueno, pero eso es el oro, eso es para la gente que tiene dinero. Tú acabas de ver que cualquier persona puede tener su ahorro en oro o en plata. Además, yo, por costumbre mía, por el servicio que yo doy, anualmente me siento con mi cliente, analizamos cómo ha ido las compras de ese año. Si la vida le ha cambiado a mejor o peor, podemos parar las compras, podemos aumentar las compras, podemos cambiar de un metal como el oro a la plata o viceversa y a lo largo de la vida laboral ir haciendo esa acumulación de metal que en un momento dado, oye, es tan fácil como decir, oye, Víctor, no quiero seguir teniendo tus servicios, pero el oro y la plata que he acumulado en propiedad, ahí los tienes, son tuyos. Claro. Es que es muy importante eso que acaba de decir, Víctor. Nosotros iniciamos nuestra carrera profesional cotizando y pensando que en el futuro vamos a tener una pensión como la que tienen hoy en día nuestros padres o han tenido nuestros abuelos. Una pensión que les da para vivir holgadamente. Pero es que la incertidumbre que hay referente al sistema de pensiones. Es que ¿sabe qué pasa? Que eso nos daría, Javi, para otra tarde. Claro, pero es que eso no se lo cuentan a la gente. Tú empezaste a cotizar, yo en mi caso, en el año 2000, con unas reglas de juego que ya van cambiando y se supone que van a cambiar a peor. Claro, Javi, fíjate la diferencia cuando he puesto el ejemplo de Estados Unidos. Desde el año que tú empezaste a cotizar, si no todo o parte de esa cotización tú la hubieses puesto en un tipo de ahorro como esta acumulación de metal que te digo, tú hoy ese sería tuyo, eso no te lo toca a nadie. Y en cambio, nuestro sistema de pensiones es un sistema Ponzi. De hecho, es el único sistema Ponzi legal que tenemos en este país, donde el dinero que nosotros estamos cotizando hoy sirve para pagar a la gente que cotizó hace 10, 20 o 50 años. Entonces, eso se le llama sistema piramidal, sistema Ponzi, donde se paga a los antiguos con el dinero de los nuevos que estamos entrando. Y eso es inviable, porque además, como la curva generacional se está invirtiendo, cada vez hay menos cotizantes y más gente mayor, sobre todo los que hemos nacido en una época que llamaban el baby boomer, ¿no? Donde nos vamos a jubilar por centenares y centenares todos los meses. Eso no pinta bien, tampoco no pinta bien. Por eso yo siempre aconsejo que en la medida de lo posible hacer un ahorro de alguna forma para la jubilación, porque el sistema de pensiones nuestro y a la gente de nuestra generación y a la gente más joven pinta muy mal. Que además es un sistema, haces un sistema de ahorro en acumulación de metal, ya hemos visto todos los beneficios que puede tener. Que la vida te cambia el año que viene y tienes que reducir esas compras mensuales, como si tienes que pararlas, pero ya todo el metal que haya ido comprando, eso es tuyo y no lo va a utilizar nadie para pagarle a otra persona, eso es tuyo. Y si no me equivoco, Víctor, el único país que imita nuestro sistema de pensiones creo que es Argentina. Hay muchos países, sí que es verdad que no todos los sistemas de pensiones son iguales, pero sí que hay muchos países que tienen un sistema similar. Yo ahora mismo, sinceramente, no sabría si decirte si el único es Argentina o hay alguno mejor que igual que el nuestro. Lo que sí que sé es que hay muchos mejor que el nuestro. Sí, bueno, en Austria, por ejemplo, está la famosa mochila. La mochila, austríaca. Claro, mira, ahí eso, ¿qué significa eso? ¿Por qué le llaman mochila? Porque es como si llevases una mochila colgada. Lo que tú estás cotizando, te lo estás echando a tu mochila. ¿Por qué? Porque eso que yo hoy estoy destinando a mi cotización, el día que me jubile será mío. Ahora el gobierno lo va a poner en diferentes tipos de inversiones para hacerlo crecer y que no se me devalúe, ¿no? Lo que hemos estado hablando este rato. Pero sigue siendo mío hasta el último euro que yo esté poniendo. Lo vais a utilizar para pagarle las pensiones a otras personas que se jubilaron antes que yo. Te decía esto de Argentina
porque ahora en estos días ha sido Con muy... Milei, ¿no? Sí, ha Con estado Milei. en todos sitios. Aquí en España yo creo que no hay nadie que se asimile a la mentalidad que tiene él, porque es una ultraliberal. No sé si se No, en asimila. España, claro, no, en España no, en el planeta, en otros países del mundo sí que hay mentalidades, pero ahí hay que diferenciar, o a mí me gustaría, y es una opinión personal mía, diferenciar también el tema de ideología política a temas como lo que quiere hacer con la moneda o con la creación de divisa, que habla del patrón oro, habla de desdolarizar la economía, significa sacarse todos los dólares que tienen en esa economía y convertirlos en oro, como están haciendo los países BRICS, que hablábamos antes, y dejar de pagar la deuda, como en algún país también se le había ocurrido alguna vez. No lo veo fácil, pero sí que es verdad que cada vez este tipo de políticos y este tipo de políticas abren más los ojos a la gente y de ahí pues el éxito que están teniendo. En Holanda creo que ha ganado un perfil Sí, esta semana, recientemente, Sí, ha sí, ganado o está casi al punto de ganar un sí, perfil muy gana. similar a este que hablamos. Y sí, hay sí, otros sí. países del planeta que, bueno, al final son políticos que vienen con sus ideologías políticas, como hablábamos, pero que sí que tienen en común el querer dejar de pertenecer a este grupo que está controlado por Estados Unidos, ¿no? Porque al final viene siendo eso. Pero bueno, vamos a ver por dónde le sale Pero, la idea. Víctor, en un caso como el de Argentina, yo, por ejemplo, lo que te comento, yo nací en el año 90 y yo desde que tengo uso de razón he visto siempre a Argentina mal, arruinada, que si corralito, que si un montón de Exactamente. inflaciones. Vale, la pregunta es, desde tus conocimientos como economista, un político como Javier Milei, bueno, que está conocido por sus posturas liberales, que de hecho una de las cosas que promueve es la reducción del tamaño del gobierno, o sea, que donde nosotros hemos puesto 22 o 23, él quiere reducirlo porque sabe que es uno Claro, de la historia. una, es ¿Crees una que, idea lógica. sí, claro, crees que un político como él, que realmente es economista puro, ya luego tendrá su ideología en algunos aspectos, en el tema de la inmigración? Vale, perfecto. ¿Crees que en un país como Argentina, que no sé si eres muy conocedor de cómo funciona la economía allí, crees que puede ser un bálsamo o un cambio a mejor? Es decir, eso no lo podemos saber porque no tenemos bola de cristal, pero ¿crees que su Claro, idea no, mira, económica es viable? Mira, para ser viable, hablamos antes de los BRICS, ¿no? Que son 5 Sí. países los que fundaron ese grupo y que ahora en enero del 2024, de aquí a un mes, poco más, hay otros países que van a entrar, entre ellos Argentina, ¿no? Arabia Saudí y Argentina. Mm, Para poder plantarle cara al sistema tal como lo tienen y decir yo voy a dejar de pagar la deuda y voy a hacer todo eso que está diciendo que va a hacer, lo primero que mm. tienes que tener son respaldos, como hizo Rusia en la guerra. Es decir, tienes que tener otros países porque os voy a poner como ejemplo, si recordáis, cuando ganó Chipra en Grecia. Era un partido político que venía Sí, con unas sí. ideas, entre ellas, pues un poco bien siendo dejar de pagar la deuda brutal que los gobiernos anteriores habían generado al país y desligarse de esas políticas económicas globalizadas que tenemos, ¿no? Tanto en Occidente como Estados Unidos, Europa, etcétera. Lo siguiente que hicieron al día siguiente fue cerrar los bancos. Hablabas tú del corralito en Argentina. ¿Cuál es el problema? Que si el gobierno le planta cara y no tienes unos otros gobiernos que te puedan respaldar para que tu economía no se estanque, no se pare y no pare tus empresas y no paren tu día a día, tienes que tener un gobierno que te respalde, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea un país de estos. Yo creo que por eso también es uno de los motivos del por qué Argentina, eso que hablabas tú de que lleva prácticamente toda tu vida con esos problemas, es uno de los motivos del por qué Argentina ha pedido unirse ahora en enero al grupo de los BRICS, porque ahí se va a sentir respaldado. Si mañana este nuevo presidente o otro que venga decide decir, oye, hasta aquí se acabó, yo voy a dejar de pagar la deuda o la voy a pagar como pueda, pero sin dejar sin hacer recortes en los servicios sociales de mi país o sin aumentar los impuestos, tiene que tener respaldo de un país que te siga dando cobertura, porque mañana ya te digo que todos los bancos de Argentina están cerrados. ¿Qué pasa cuando están los bancos cerrados? Que vamos nosotros, los ahorradores, al banco a sacar dinero y no hay dinero, porque recordemos que los bancos se gastan el dinero de la gente. El dinero no lo guardan para que cuando nosotros vayamos nos lo den. El dinero no existe. El dinero del banco se lo ha gastado. Y ahora ellos piden dinero al Banco Central para ir cubriendo pues los que vamos todos los días a ir sacando. Si se le desafía al sistema financiero este que estamos hablando, lo siguiente que hay al día siguiente son los bancos cerrados, los corralitos famosos. Otro motivo más, si cabe, para tener mi ahorro en oro físico,
en propiedad y fuera del sistema monetario, y ya que se peleen entre ellos, porque yo el oro y la plata que tengo, ya os digo que no me lo va a tocar nadie, y que si mañana por desgracia hubiese un problema, ojalá que no, yo cojo los lingotes de oro y de plata que tengo, me los meto en una mochila, me voy a la última aldea de África y yo con eso como hasta que se pase el problema. Ahora, el que tenga el dinero en un banco, pues veremos qué pasa. Claro, vale. Totalmente. Como dijo JP Morgan, una frase que me gusta mucho, en el año 1912, en el Congreso de Estados Unidos, el fundador de la banca JP Morgan, que hoy en día sigue siendo uno de los mayores bancos del mundo, dijo, solo el oro es dinero y todo lo demás es crédito o deuda. Y ahí ya lo estaban diciendo hace más de 100 años. Pues sí. Y hay otra opción que la gente suele utilizar, que hace que muchas veces entubie el mercado, es que la inversión en ladrillo, ¿verdad? Que hace que al final... Claro, mira, se parece mucho, hay una similitud entre el perfil de la persona que le gusta invertir en ladrillo y el que le gusta el oro, porque al final la similitud es el tangible. El que compra un piso, compra un local, material. lo tiene ahí, está ahí, es algo tangible. Pero el problema, Víctor, es que muchas veces, como pasó hace ya en el año 2008 o 2005, que la famosa burbuja inmobiliaria, porque estamos hablando, pero es que estamos hablando de algo que es un bien de primera necesidad. Se especula con algo. Exacto. Estamos hablando de que es un activo que en principio se inventó para darnos un bien de primera necesidad a las personas y que al final la especulación, que es lo que yo creo que ha perjudicado mucho en todo el planeta, el especular con todo, hace que se haya convertido en un activo de inversión, no de ahorro, de inversión. Por eso también cuando especulas con algo y lo inflas como una burbuja, conlleva el riesgo de que igual compro hoy, sí que es verdad que estoy poniendo mi dinero en un tangible, eso no me lo toca a nadie y tengo un título de propiedad, una escritura, pero que a lo mejor mañana vale bastante menos porque lo he comprado en mal momento, en un momento de burbuja, como decía. Luego también la liquidez. Pues normalmente cuando suelen haber problemas y falta de liquidez, porque hay alguna restricción en la economía, ese es un activo que te cuesta vender o tienes que venderlo por debajo del precio que pagaste por él. Entonces, cuidado con los inmuebles, no digo que sean malos, evidentemente, y hay gente que tiene hecho operaciones en inmuebles fantásticas, pero vuelvo a recordar lo que hablamos antes de diferenciar ahorro e inversión. Una cosa es el ahorro que yo tengo para que nadie me lo toque, que no pierda poder adquisitivo y que en un futuro cuando lo necesite siga estando ahí, y otra es poner mi dinero en algún activo de inversión para intentar generar riqueza o que trabaje por mí. ¿Tú serías partidario, Víctor, de intervenir por parte del gobierno ese tipo de mercado, el mercado de la vivienda? ¿Serías partidario de ponerle algún coto? Es que ponerle un coto no, pero sí que es verdad que lo que sí que creo, y hablo también otra vez, puedo decir, de la ignorancia o de la poca conocimiento que tampoco yo no sé, soy un erudito, un doctor académico, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que, como tú bien has dicho, debe ser un bien de primera necesidad, que sí que es verdad que de alguna forma el libre mercado está bien que exista y que podamos invertir en algo como son los inmuebles, pero teniendo al final en la media es donde está siempre la virtud, ¿no? Es decir, oye, podemos permitir que la gente siga invirtiendo, pero con un control y sin perjudicar a la primera vivienda, que de alguna forma se hiciese un sistema donde sin perjudicar a los inversores, tampoco perjudiquemos a la persona que hoy se va a vivir de alquiler o si quiere comprar un piso y es una locura. Aquí en Málaga... Claro, es que lo digo por grupos como BlackRock, Blackstone... Sí, claro, ahí entran los grupos grandes, por eso digo que ahí yo pondría, desde mi humilde opinión, yo pondría un control. No quiere decir que prohibiría una cosa, evidentemente, porque yo creo que el libre mercado es importante y es interesante que tengamos también esa libertad, pero sí que es verdad que lo que no puede pasar es que haya sitios o haya situaciones donde ese libre mercado y esa especulación tan brutal que hay esté perjudicando el acceso a la primera vivienda a chavales jóvenes que tienen que vivir con sus padres porque no pueden comprar un piso de alquiler. Esa era lo que yo te iba a comentar ahora justo, porque una de las preguntas que me hicieron cuando comenté que íbamos a entrevistarte, me dijeron, oye Manu, pues tengo varios, claro, yo con la edad que tengo actualmente, pues tengo muchos amigos que están en ese proyecto de me caso, me compro un piso, tal. Entonces, me preguntan, Manu, pregúntale en qué momento, es decir, si ahora va a ser buen momento o cuándo
cree este hombre que se puede solucionar el para tema? comprar vivienda, ¿te refieres? Para comprar Para vivienda, comprar porque vivienda, ¿no? están bastante amargados con el tema de que dicen, es que voy a tener que entrar por el aro de pagar unos intereses y a un tipo bueno, sí, a un tipo de interés que esto Claro. no El sabemos tipo cuándo. de interés, claro, el tipo de interés, el encarecimiento de las hipotecas, que yo lo he puesto antes como ejemplo, debido a la subida de tipos de interés por parte del Banco Central, eso es como decía, lo están haciendo obligatoriamente para frenar la inflación. Pero yo considero que no van a poder seguir mucho más tiempo así. No van a poder seguir mucho más tiempo así porque se cargan la economía, se cargan las empresas, se cargan todas esas empresas y países que decía antes yo que tenían deuda y que le están subiendo o encareciendo esa deuda que tienen y están a duras penas pudiendo pagar los intereses o la propia deuda. Eso que conlleva a nivel industrial que haya contracción, se contrae además por otro lado también el consumo de las familias y de las personas, no hay consumo, yo como empresario tengo una deuda que cada vez más cara y eso pues hace que cierren empresas, que haya despidos, etcétera. Entonces, aunque les gustaría seguir subiendo los tipos de interés para frenar esta inflación desbocada que se le ha ido de las manos, por otro lado, considero y creo que no van a poder seguir subiéndolo mucho tiempo más porque se lo van a cargar entonces el tejido industrial y la economía en general. Y en el caso de la vivienda, fuera ya de los tipos de interés, en el caso de la vivienda es que es complicado porque cuando estamos hablando de un producto o de un activo tan especulativo, que como bien decía antes Javier, ¿cuándo sabemos si está en una burbuja? Yo voy a poner como ejemplo Málaga, porque yo soy de Barcelona, yo llevo en Málaga ahora viviendo 10 años. Cuando yo llegué a Málaga, pongo Málaga como ejemplo porque es la ciudad que vivo, ¿no? Por otro motivo, porque este mismo ejemplo sirve para otras ciudades. Pero cuando yo llegué a Málaga, el precio que tenían las viviendas y el precio que tenían los alquileres en 10 años, o sea, eso ha sido una locura. Claro, yo entiendo también esa inquietud de tus amigos, de tus conocidos, de la gente joven como tú, de es buen momento ahora, me espero luego bajará. Es que yo ahí sinceramente no me atrevería a saber si va a seguir subiendo al ritmo que está subiendo estos 10 años, en este caso concreto Málaga, si esto va a pegar un petardazo como ha pasado en otras épocas, ya hablaba Javier de que revienta la burbuja y ahora cae el precio de la vivienda. Yo soy partidario, yo vivo de alquiler, os digo sinceramente. Yo ya he tenido hipotecas, no una, dos. Cuando me casé en Barcelona, primero tuve mi piso, luego tuve una casa y a raíz de los conocimientos y de mi experiencia he acabado decidiendo vivir de alquiler. Pero eso era lo siguiente. Es que el alquiler también está tienes que tener un buen sueldo para tener un buen alquiler medio decente, ¿no? Vivir en un cuchitril que se te caiga encima. Eso era lo siguiente que te iba a preguntar, es en plan, comprar o alquilar, y si en el caso de que ahora mismo tengamos a alguien que nos esté escuchando que esté en esas negociaciones con el banco, renta fija o renta variable, porque eso es otra de las cuestiones que a la gente ahora, cuando esto le ha venido el variable, claro, hipotecas de 600 ahora están pagando casi 1.000 euros, oye, pues una familia... mientras tengamos un sistema financiero y un sistema monetario que funcione con la operativa que hemos estado hablando este rato, eso es cíclico. Si generan inflación, porque necesitan generarla y no tienen otra opción, como he dicho, es algo ya que lo tenemos en una rueda de ratón y se va a seguir generando inflación. Luego vendrá la época donde suben los tipos de interés para frenar esa inflación, frenar la economía, pero eso encarece las hipotecas. Una vez que hayan bajado la inflación, vuelven otra vez corriendo a bajar los tipos de interés, con lo cual al que tiene la hipoteca variable le baja. Entonces, al final, entre fija y variable, la fija, si tiene un buen precio fijado ya, oye, pues te da esa tranquilidad de que no te va a subir en un momento dado de subidos de tipos de interés como estamos teniendo ahora. Pero por otro lado, tampoco te va a bajar como hemos tenido años para atrás cuando estábamos teniendo los tipos de interés a cero que pagaban bastante menos, claro. Entonces, siempre que le puedas negociar a tu banco un tipo de interés fijo, pero que no sea muy alto, a mí me dejaría más tranquilo, ¿no? Porque vemos que vivimos en una situación que es de ida y venida. Entonces, el tipo de interés variable puro conlleva que durante X periodos de tiempo vas a tener intereses altos y en cuanto ellos puedan van a bajar tipos de interés y van a tener otro periodo bajo. No va a ser tan estable como una fija. Es que alguien que se meta en una hipoteca ahora o esté en negociaciones realmente debe mirar cómo está, ahí creo que sí debe mirar cómo estamos a nivel mundo, es decir, los conflictos que hay abiertos, las tensiones que hay, es decir, eso sí nos tiene que hacer ver,
Oye, para decidir de algo fijo o algo variable, porque como al final estamos viendo que en función de cómo se mueve Europa y se mueve el mundo, está repercutiendo en la economía, yo creo que ahora más que nunca, por el panorama que tenemos y por las amenazas constantes que hay entre algunos países de crear otra guerra, yo creo que variable sería como demasiado arriesgado, ¿no? Si tuviésemos que catalogarlo como un factor de riesgo. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos en esa situación, yo ahora me pongo a reflexionar y me pongo Sí, sobre esa situación que tú comentas, sí. sinceramente, a mí lo que se me quita es la gana de comprar De comprar, nada. totalmente. Alquilo y... Por eso yo digo que, porque, hostia, es que el escenario no pinta bien. Vamos a ser positivos, vamos a pensar que, oye, que todo eso se va a arreglar, que al final, aunque sea porque revienta ya y no tiene más remedio que retomar y hacer las cosas diferentes, se va a arreglar. Pero yo, como soy tan conservador, o me considero una persona conservadora y con mucha aversión al riesgo, no me gusta nada el riesgo, al final todo lo que es vincularme a una entidad financiera con todo esto que estamos hablando, me da reparo. Pero claro, Claro. si me escuchan las personas que son partidarias de compra, pues posiblemente ahora estarán pensando, ¿pero qué dice este? Lo mejor es comprar. Al final yo creo que eso es algo que para gusto los colores, ¿verdad? Claro, Porque claro. cada uno. Pero en el sentido de las subidas de tipos de interés y de renta fija, renta variable, la diferencia, para quien pueda escucharnos, que no entienda, la renta fija, si tienes un buen poder de negociación con tu banco y le sacas un interés bajo, vas a tener esa tranquilidad y sabes que eso es lo que vas a pagar hasta que acabe. Y la renta variable sí que tiene periodos donde vas a poder pagar por debajo de lo que vas a empezar pagando hoy, pero vas a tener periodos seguros de altos tipos de interés y de cuotas bastante más altas de las que empiezas a pagar hoy. Vale. Claro. Javi, la última, que nos quedamos con poco tiempo, la última si quieres. Nada, ya como queda poco, solamente le preguntaría a Víctor, en nuestro sistema educativo la economía no la contempla hasta bachillerato. ¿Entiendes que desde chiquitito teníamos que tener una asignatura que Claro, se mira, llamase eso, economía? yo tengo una hija que tiene 25 años. Y yo cuando empecé a dedicarme a esta profesión, pues yo veía que lo que era mi generación y las generaciones más próximas, la educación financiera era cero, nunca jamás, y en este caso tú, Javi, que más o menos somos de la misma generación, serás consciente de que a nosotros nunca jamás en la escuela se nos hablaba de economía Nada. y de cómo funciona el sistema financiero, el sistema monetario, ahorro, diferencia de ahorro de inversión, un poco todo lo que hemos estado hablando hoy. Sí, sí. Y sí que es verdad que cuando mi hija llegó a bachillerato, me llegó pues con el libro de educación financiera. Digo, ostras, vamos avanzando. Cuando yo cogí el libro de educación financiera y los temas, que eran 4 temas, dije casi que mejor que no se lo enseñe. Porque además de ser muy, 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 muy escueto, sí que puedes saber lo que es el PIB, ¿no? Lo que es un IPC, lo que es una cotización, pero realmente piensa que en ese sentido los que manejan la economía nos quieren ignorantes, porque si no, como yo le digo muchas veces a algún conocido de más de confianza, si la gente supiese realmente cómo funciona la banca y el sistema financiero, mañana teníamos una revolución en la calle. Pero la gente vivimos nuestra ignorancia y porque bastante tenemos ya que con el día a día y los problemas del día a día, ¿no? Como para ocuparnos o preocuparnos. Pero bueno, para eso estamos gente como vosotros y como yo, para por lo menos darle un poquito de información y que, como yo siempre digo, no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses, que reflexiones. Y a partir de aquí, con esta información, corrobora, contrasta, busca más información, cuidado donde lees esa información, que la gran mayoría está manipulada, pero a partir de aquí, oye, piensa en todo lo que hemos hablado y si sacas datos y investiga un poco, verás que lo que hemos hablado es tal cual 100%. Pues, Víctor, este es el podcast 19 de Parada de Posta y te prometo que ha sido el podcast que más rápido se me ha pasado y tengo hasta coraje. Bueno. Ha sido una masterclass y además a mí me ha servido muchísimo en todos los aspectos y creo que a todos los oyentes es un podcast que vamos, de verdad yo, que te doy las gracias. Lo que decía, como os decía inicialmente, primero agradeceros esa confianza que habéis depositado en mí. Espero haber contribuido, como mínimo aclarado dudas que podían tener las personas, tanto vosotros como las personas que nos estén escuchando, y como he dicho antes también, sin ningún ánimo de lucro para nada. Tanto vosotros como cualquier conocido, si necesita cualquier consulta referente a todo lo que hemos hablado, oye, me llama por teléfono, que yo le voy a asesorar, le voy a aconsejar, y a partir de que yo le diga los consejos o yo le asesore lo mejor que pueda, que tome las decisiones en su vida que le puedan interesar más.
Totalmente. Yo lo tenía Pues claro, sí. lo tenía claro que, vamos, el amigo que tenemos en común, ya lo comenta Sí, con él muchas sí. veces, que en cuanto tenga 2 duros van a ir directamente, lo primero que voy a hacer es coger el teléfono y llamar a Víctor, porque lo tengo claro. Ese amigo que tenemos en común, que yo sé que me tiene en gran aprecio y fue de las primeras personas que conocí cuando llegué aquí a Málaga hace 10 años, sí que es Ajá, verdad que me consta de que, por lo que sea, pues hombre, cuando habla de mí a nivel profesional, habla siempre bien. Con lo cual sí, también sí, tenemos que sí, agradecerle que nos haya puesto en contacto y que ahora nos conozcamos pues totalmente. nosotros tres. Ajá, Que a partir de ahora, igual que hace él, vosotros contéis conmigo para lo que necesitéis, llamadita genial. y tomamos café o una vídeo y lo que necesitéis yo os voy a asesorar sin ningún tipo de compromiso para vosotros. Porque es que me Perfecto. gusta, es lo que os decía antes, es que yo al Qué bien. final, yo muchas veces salgo por ahí con mi mujer y mi mujer me dice, pero cállate, digo, pues ¿para qué me preguntas? ¿No ves que me gusta? Entonces, como Claro, me gusta, le dices que le estás dando una chapa, digo, pues yo le veo cara de que le está gustando o interesando lo que le digo. Pero bueno, claro. que como os digo, para mí es un placer siempre poder ayudar y poder transmitir el conocimiento que tenga con honestidad, con sinceridad y que la gente tenga más información cuando se levanta que cuando se ha sentado conmigo. Pues Víctor, Genial. de verdad que por cómo se va a presentar la economía y la estabilidad o inestabilidad política que tenemos, nos encantaría cuando podamos y cuando tú tengas tiempo de poder hablar sobre economía en este podcast. Contactaremos contigo, buscaremos un huequecito, pero Venga, nos encantaría que fuese un colaborador de Parada de Postas que de vez en cuando puedas pasarte por aquí, aunque sean 20 minutos. Así como que os decía, dentro de mis conocimientos, tampoco no voy a lanzarme a la piscina como si yo fuese un emérito, un doctorado, un doctor, pero dentro de mis conocimientos, todo lo que yo pueda aportar ha sido un rato muy agradable también por mi parte con vosotros, con lo cual, oye, organizamos, ponemos un tema que hoy incluso hemos hablado algún tema así por encima que os he comentado, digo, es que eso daría ya sí, 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 para otro cierto. podcast. Entonces buscamos un tema que pueda ser de interés general para la gente, en el que Sí. yo pueda aportar algo de conocimiento, o yo y alguna persona más, que también tengo compañeros y gente que conozco de la profesión, que seguro que los invitamos y estarían también aquí con nosotros, y Claro. entre yo y esas personas colaboramos con lo que vosotros necesitéis. Muy Pues bien. muchísimas gracias, Víctor. Pues Gracias a lo dicho, vosotros. Víctor, aquí tienes tu casa y seguimos en contacto. Un abrazo. Perfecto. A ver, Un ya que estamos en abrazo. Málaga los tres, cuando queráis, hacemos un café, una Genial, cervecita o lo que toméis. Ya aprovechamos que estamos cerca uno del otro. Perfecto, eso queda ahí. genial. Muy bien, muchas gracias. Venga, Un gracias a Chao. abrazo. vosotros. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Parada de Postas, con Manu Flores y Javier Sandalio. El cierre de hoy lo voy a comenzar nombrando una serie de personajes que seguro más de uno le sonará. Vincent Van Gogh, Emile Dickinson, Frank Kafka, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Johannes Vermeer, Jeff Buckley, Bela Lugosi, Nikola Tesla, Franz Schubert. ¿Verdad que a alguno le suena? Todos han sido referentes en distintos ámbitos. La escritura, la investigación, cine, todos ellos a día de hoy siguen siendo referentes. Pero todos tienen algo en común. Se preguntarán qué. Pues se lo digo, todos murieron en la pobreza. Todos murieron en la pobreza porque en su día no fueron reconocidos por sus sociedades contemporáneas, no le reconocieron el éxito, no le reconocieron sus habilidades, no reconocieron su trabajo. Son personas que probablemente ellas sabían que tenían una habilidad especial, pero no consiguieron el reconocimiento de los demás. Por desgracia, el éxito va aparejado de ese reconocimiento. Sin el reconocimiento de los que nos rodean, el éxito puede ser personal, pero nunca va a ir más allá, ¿verdad?
El problema que les quiero comentar, o lo que quiero comentaros en este cierre, es que yo pienso que todos tenemos una habilidad especial, que nosotros muchas veces nos hacemos una idea de cuál es, pero no nos atrevemos a dar el salto de explotar esa habilidad. Seguro que tú que me escuchas eres muy bueno cantando, o tú eres muy bueno dibujando, o tú eres muy bueno emprendiendo, se te ocurren ideas magníficas y ese negocio que tienes ahí en mente y que no te termina de convencer, está ahí pendiente, pero no me fío. Seguro que muchos de vosotros os habéis identificado ahí. Yo en alguna fase de mi vida me he visto identificado en eso. Hemos hablado aquí de la disonancia cognitiva. Eso que nos dice, bueno, esto no lo has hecho porque tienes este inconveniente. Pero la semana pasada Manu hizo un cierre muy acertado en el que puso unas frases de Manu Sánchez, el cómico, y que decía que cuando Dios llegaba y te decía que tenías que entregar el examen, ahí ya no había vuelta atrás. Qué cierto es, ¿verdad? Qué cierto es eso. Es una pena que esa habilidad que tenemos ahí y que sabemos, porque todos sabemos o intuimos qué habilidad tenemos, esa habilidad que tenemos ahí que no terminamos de explotarla muchas veces por miedo al fracaso. Por desgracia en nuestra sociedad ocurre. No así en la sociedad anglosajona. En Estados Unidos es muy habitual que la persona que monta un negocio y que este no triunfa, los amigos o los conciudadanos suyos, su núcleo familiar, pues se acerca a esta persona, le da ánimo a que inicie otra vez desde cero y quiere aprender junto a ella el por qué su idea, su negocio no ha llegado a buen puerto. Aquí no. Aquí por desgracia la risita o muchas veces la envidia que tenemos hacia el prójimo nos lleva a que la situación sea bastante distinta, ¿verdad? Pero da igual. Ese manuscrito que tienes en el cajón y que tantas vueltas le has dado, y esa novela que has empezado 20 veces y que nunca la has desarrollado, eso está ahí. Y si nunca das el paso a que vea la luz, nunca sabrás si tu habilidad va a ser reconocida por el resto. Es triste que llegue Dios para que entregue, o quien no crea en Dios, pues que llegue el que sea y te diga que tienes que entregar el examen y no hayas hecho eso que tenías ahí guardado, ¿verdad? Qué pena. Pues es así, amigos. Si no te decides, si no explotas tus habilidades o tus cualidades, al final te vas al otro barrio con eso intacto. Lo he hablado con mucha gente. ¿Quién no ha empezado una canción o un libro o un guión de cine y la ha dejado en el olvido? Muchas veces se lo comentaba a Manu cuando él, que ya va por su segundo libro, le decía, conozco a mucha gente que empiezan libros y no tienen la constancia que tú has tenido o el valor que tú has tenido de publicarlo. Y ahí estás tú. No sé si tendrá mayor o menor éxito, pero tu satisfacción personal está ahí. Ya si vienen a que entregues el examen, tú por ahí tienes las espaldas cubiertas. Pero conozco mucha gente que tiene habilidades muy buenas, y no terminan de dar el salto, no terminan de aprovechar esa habilidad. Seguro que tú que me estás oyendo tienes alguna, porque ya os digo, todos tenemos habilidades. Os animo a que las explotéis y que no tengáis miedo al fracaso. No es más grande el que nunca se cae, sino el que cada vez que se cae se levanta. Eso los que somos del Atleti lo llevamos muy a rajatabla. No hay otra.
No hay otra si queremos progresar, si queremos llevarnos esa satisfacción, aunque después nuestros semejantes no la reconozcan. Pero oigan, no me importaría ser un Edgar Allan Poe y que mis descendientes en el día de mañana se llevaran un pellizquito por mi obra. No me importaría haber hecho de Bela Lugosi en Drácula y que hoy día todavía en el cine sea un referente y sea estudiado en alguna universidad o escuela de arte dramático. No esperen el reconocimiento de la sociedad, esperen su satisfacción propia, esperen la de su núcleo que más le quiere, familias y amigos allegados, y olvídense del miedo al fracaso. Eso no sirve para nada. Como siempre les digo, sean felices y nos vemos en la próxima parada de postas.